Apoya nuestro canal de audionovelas ligeras. Hola, queridos oyentes. Si disfrutan de nuestras audionovelas y quieren ayudarnos a seguir creando más contenido, consideren hacer una donación a través de PayPal. Cada contribución nos ayuda a mejorar la calidad de nuestras producciones y a traer nuevas historias emocionantes para ustedes. El enlace está en la descripción del video. Capítulo 190. Yaroslav el Sabio. Al amanecer, los muelles a lo largo del Dnieper ya crujían bajo su peso. Los barcos abarrotaban las riberas del río. Los robustos comerciantes de Novgorod, los elegantes knarrs del Báltico, e incluso las embarcaciones de poco calado de los házaros y los pechenegos. Los caballos relinchaban mientras los carros traqueteaban sobre las piedras, con las ruedas hundidas por sacos de grano, rollos de lana y barriles de pescado. Pero no fueron los productos típicos de Rus los que llamaron la atención, ni las pieles del norte, ni las especias de la estepa. Era de acero. Hojas de damasquinado ondulado, puntas de lanza lo suficientemente duras como para partir huesos, cotas de malla con remaches tan finos que un niño podría retorcerlas sin romper un eslabón. Hachas equilibradas para penetrar profundamente, yelmos que relucían con aros de hierro en lugar de bronce. Estas cosas, que antaño valían su peso en plata, ahora inundaban la ciudad a raudales. Desde el balcón de su salón de madera, el príncipe Yaroslav lo contempló todo. Su único ojo bueno se entrecerró, y su barba se erizó contra el frío. Los gritos de los vendedores ambulantes le llegaban hasta los ojos. Hombres pregonando el valor del acero con el sello del lobo, alzando espadas cuyos diseños brillaban como agua bajo el sol de la mañana. Junto a él estaba Dobrina, su mayordomo, un hombre delgado con los dedos manchados de tinta y una lengua afilada por la cautela. Hizo la señal de la cruz mientras observaba a un mercader házaro hacer saltar chispas de una de las hojas forjadas por lobos. Esto no tiene fin, mi señor, dijo Dobrina. Una caravana puede ser fortuna, dos coincidencia. Pero esta marea no baja. Cada luna llegan más barcos. Dicen que los herreros del norte trabajan día y noche, sus fraguas rugiendo como el aliento de un dragón. Y todos llevan ese sello. Señaló la cabeza de lobo tallada en el acero. Un símbolo que ningún comerciante se atrevía a quitar, pues multiplicaba el precio por 10. Yaroslav gruñó. Hacía tiempo que oía rumores sobre el lobo blanco, un rey guerrero que había surgido en las frías marismas más allá del Vístula, cuyos salones se decía que estaban construidos sobre piedra y cuyo pueblo vivía como si cada día fuera una guerra. Él había descartado esos relatos como fanfarronería pagana, el tipo de historias que los comerciantes inventaban para aumentar el valor de sus mercancías. Pero ninguna explicación justificaba el flujo de hierro hacia Kiev en aquel momento. Se apoyó en la barandilla, observando a la multitud que se encontraba abajo. Los boyardos se apresuraron a comprar yelmos para sus sirvientes. Los señores de la estepa regateaban por puntas de lanza. Incluso los campesinos ahorraban al máximo para comprar un cuchillo cuya calidad les durara toda la vida. Si hasta los házaros se arman con su acero, dijo Yaroslav lentamente, ¿qué pasará entonces? Nuestras lanzas de leva se astillarán como yesca contra semejantes hojas. Nuestros jinetes verán sus cotas destrozadas. ¿Qué ejército nos temerá cuando sus armas superen a las nuestras? Dobrina se removió inquieta. Quizás, señor, sería prudente enviar emisarios. Para que veamos estos salones por nosotros mismos. Para saber si este lobo es herrero, o rey. La mirada de Yaroslav se desvió hacia el norte, más allá de los bosques y los ríos que veía en su mente, hasta aquel mar frío y lejano. Sus labios se tensaron. Nadie construye un río de hierro por casualidad. No envía retazos, sino torrentes. Esto no es un herrero. Esto es un lobo construyendo un imperio, y el mundo se engorda con su acero sin siquiera ver los dientes. Esa noche, Yaroslav convocó a su consejo. Los boyardos entraron en fila en el salón lleno de humo, sacudiéndose la escarcha de las botas, con sus capas cargadas de piel de zorro y marta cibelina. Algunos llegaron ya luciendo las cotas de malla forjadas por lobos que habían comprado, deseosos de ostentar su riqueza y protección. Mi príncipe, comenzó uno, haciendo una reverencia rígida, ¿ves cómo crece el comercio? Los impuestos suben. Kiev nunca ha sido más rica. ¿Por qué no dejar que el lobo nos alimente? Mientras nos siga enviando su acero, prosperaremos. Otro asintió, alzando su copa de hidromiel. Si los alemanes y los daneses rechinan los dientes, que lo hagan. Los rusos prosperan gracias a las artimañas del norte. Mejor ganar que perder. Pero otros murmuraron en señal de disconformidad. Un boyardo de barba gris y cicatrices en la mejilla escupió entre los juncos. Necios. ¿Lo creéis un mercader?
Nos vende espadas, sí, pero solo después de que sus hombres estén completamente equipados con ellas. ¿No lo veis? Cada espada que compramos aquí es una espada que algún día podría alzarse contra nosotros. Hoy arma a los Rus. Mañana los gobierna. La sala se convirtió en un hervidero de discusiones, con voces que chocaban como el hierro. Yaroslav levantó la mano y el silencio volvió a reinar. Sus ojos brillaban con fría determinación. No esperaré a que los lobos rodeen mi palacio antes de actuar. Enviaremos emisarios al norte. No para comprar, sino para observar. Si este lobo construye un reino, debemos conocer su magnitud. La embajada fue elegida de inmediato. Dos comerciantes experimentados que conocían las rutas bálticas, un sacerdote para bendecir sus negocios y un joven boyardo llamado Mstislav, cuya lengua afilada y ojos aún más penetrantes complacieron a Yaroslav. Partieron cuando el invierno aún se aferraba a la tierra, sus trineos crujiendo sobre los ríos helados, su carga ligera pero valiosa. Pieles, miel y vino. Semanas después llegaron a la costa y embarcaron en un barco con destino a Ulrichsfjord, la famosa capital del Lobo Blanco. Y allí, por primera vez, los ojos de Rus contemplaron lo que los rumores no habían logrado captar. Muros no de madera, sino de piedra, fusionados con cal y mortero. Torres que se alzan de la tierra como dientes, coronadas con vallas de madera. Los muelles rebosaban de carga, no solo de pieles y pescado, sino también de acero. Siempre acero, yelmos, hachas, espadas apiladas en haces, como si la tierra misma hubiera aprendido a parir hierro. Y por encima de todo ello, la distintiva bandera del lobo blanco ondeando al viento. Los enviados fueron conducidos por calles repletas de lenguas extranjeras. Nórdicos, gaélicos, wendos, incluso comerciantes de tez pálida procedentes de más allá del Rin. Miren donde miren, los hombres llevaban yelmos de hierro y virjas tan comunes como las capas. Semanas después, Mstislav regresó, cansado pero con los ojos muy abiertos, para presentarse una vez más ante Yaroslav. Sus palabras pintaron una imagen que silenció la sala. Mi señor, dijo, lo he visto con mis propios ojos. El reino del lobo no es una simple confederación de saqueadores. Es un imperio en ciernes. Cada aldea es una fortaleza. Cada salón es de piedra. Sus siervos labran la tierra mientras los hombres libres entrenan con lanza y escudo. Y sus forjas, Dios mío, sus forjas. Arden día y noche, alimentadas por bosques enteros, sus yunques resonando como truenos. Se hablaba de 10.000 guerreros bajo sus estandartes, todos ataviados con cotas de malla más finas que las nuestras. El boyardo que antes se había burlado del peligro ahora estaba sentado pálido, con la copa olvidada. Dobrina insistió. ¿Y ese lobo? ¿Lo viste? Mstislav vaciló, luego asintió. Sí. No es un simple bruto. Habla como un rey, pero con más dureza, como un sacerdote guerrero. Les dio a los wendos regalos de acero, no de monedas. No soborna. Ata. Y lo siguen, no solo por miedo, sino porque les hace creer que la cruz no los devorará si permanecen a su lado. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Yaroslav se inclinó hacia adelante, con los dedos entrelazados en forma de pirámide, su mirada indescifrable. Así que el lobo construye muros de hombres y los refuerza con acero. Y mientras tanto, su comercio llena nuestras arcas. Dime, muchacho, ¿qué viste en sus ojos? Mstislav tragó saliva. Fuego. Fuego frío. Como si viera a cada hombre como hierro para forjar, a cada tribu como mineral para fundir. No se detendrá, señor. No puede detenerse. ¿Y si no estamos con él? El chico dejó la frase en suspenso. No necesitaba terminar. Más tarde, cuando el consejo se hubo dispersado, Yaroslav caminó solo por las murallas de Kiev. La nieve susurraba contra el Dnieper. Abajo, los mercados seguían rugiendo, con los comerciantes pregonando el valor del acero forjado por lobos. Miró hacia el norte, hacia la oscuridad. La sombra del lobo blanco ya se extendía hasta Kiev, no con ejércitos, sino con el comercio. Con hierro. Con la promesa de fuerza. Los Rus siempre habían sido intermediarios, puentes entre la estepa y el mar. Pero ahora se alzaba un nuevo puente, un puente que amenazaba con convertir a Kiev en una mera parada en el camino de otro. El príncipe apretó con fuerza la empuñadura de su espada, una hoja forjada en Novgorod, sencilla y funcional, pero ya Roma comparada con el acero estampado que inundaba sus mercados. Susurró en la noche, como para sí mismo. Tal vez debamos aliarnos con este lobo. O tal vez, encontrar la manera de matarlo antes de que sus colmillos nos envuelvan a todos. El río no dio respuesta. Solo los mercados rugían, el sonido de hombres armándose con acero nórdico, mientras que, muy lejos de los bosques, el lobo construía su imperio, espada a espada.
Yaroslav aún no se daba cuenta, pero los susurros de Perún lo llamaban desde los bosques de Rusia. Los antiguos dioses se agitaban en los bosques, en las praderas, en los ríos y en las montañas. El lobo blanco no solo trajo consigo acero, sino también el peso de una religión reprimida en Kiev durante demasiado tiempo. Capítulo 191. Los susurros de Perún. No solo en el salón del príncipe resonaban los rumores sobre el lobo. En los callejones de Kiev, en las cabañas humeantes a lo largo del Dnieper, en los pueblos que se aferraban a los bosques y ríos, otras lenguas contaron la historia. Los mercados fueron los primeros en anunciarlo. El acero marcado con la imagen del lobo que relucía en los puestos no era solo un tesoro de monedas, sino una promesa. Cazadores y barqueros cuchicheaban sobre cuchillos más afilados que ninguno que hubieran visto jamás, hojas que parecían absorber la luz y escupirla en ondas como el agua bajo la luna. Los comerciantes juraban por sus madres que esas armas podían partir el cráneo de un caballo. Otros susurraban que la marca que llevaban, la cabeza de lobo gruñendo grabada en el acero, no era solo un símbolo sino una protección, cuya fuerza ningún sacerdote cristiano podía anular con agua bendita. En las casas comunales junto al río, volvieron las viejas canciones. Los narradores de barba gris, que habían permanecido en silencio durante mucho tiempo desde que los sacerdotes de Constantinopla trajeron sus cruces, comenzaron a murmurar sobre Perún y Veles, sobre bosques llenos de espíritus y ríos con voces. Algunos decían que el surgimiento del lobo en el extremo norte era la respuesta de los propios dioses a las burlas de Cristo. Que cuando el lobo blanco trajo hierro desde los confines de la tierra, también trajo el fuego de las antiguas costumbres. Una noche, a la sombra del santuario pagano aún oculto entre los pinos más allá de Kiev, tuvo lugar una reunión. No era un gran consejo, ni boyardos con capas negras, sino campesinos, cazadores, un puñado de guerreros que aún conservaban los tatuajes de sus padres, líneas de truenos y bestias tatuadas en brazos y pechos. En el centro ardía un fuego de leña de pino, cuyo humo se elevaba en espirales hasta desvanecerse entre las ramas. A su alrededor se alzaban imágenes ocultas durante mucho tiempo. Ídolos toscamente labrados de Perún, Triglav y Mokosh, untados con ocre y sangre. Un hombre llamado Radomir fue el primero en hablar. Tenía los hombros anchos, la barba surcada de escarcha y en el cinturón llevaba un cuchillo con el sello de un lobo que había comprado a un comerciante nórdico solo unas semanas antes. Ahora la desenvainó, sosteniéndola en alto de manera que la luz del fuego ondulara a lo largo de su hoja. ¿Ven esto? Esto no es obra de Novgorod. Ningún herrero de toda la Rus podría forjar semejante acero. Los cristianos nos dicen que la era de los dioses ha pasado, que no somos más que ovejas bajo el yugo de su Cristo. Pero díganme, ¿acaso esto parece obra de ovejas? ¿O parece el regreso de los lobos? Un murmullo le respondió, voces bajas pero feroces. Otro, un hombre más joven con el pelo alborotado y cicatrices de batalla en los brazos, escupió al fuego. Yaroslav se arrodilla ante Constantinopla. Llena sus salones de sacerdotes, mientras sus mercados se llenan con el hierro del lobo blanco. ¿Qué nos alimenta más? ¿La bendición del sacerdote? ¿O el cuchillo en mi cinturón? La multitud asintió con un gruñido. Una anciana, con la espalda encorvada pero la mirada penetrante, levantó una mano pidiendo silencio. Su nombre era Vesna, antaño vidente antes de que llegaran las cruces. Ten cuidado, susurró con voz ronca. Yaroslav tiene ejércitos, y tras él se alza el emperador de los griegos. Pero el lobo posee algo mayor, fe. No la fe de los libros ni de los sacerdotes, sino la fe de la sangre. Los huendos se congregan a su alrededor, los nórdicos ya marchan a su llamado. Y si sus mercaderes transitan libremente por Kiev, también lo hará su palabra. ¿Acaso solo permitiremos que la plata circule entre nosotros? ¿O también enviaremos juramentos? El cuchillo de Radomir volvió a arder. Su voz era baja, pero resonó como el crujido de la leña. Propongo que enviemos un mensaje. El lobo ya conoce nuestra situación, sus mercaderes merodean por nuestros mercados, su acero llena nuestras vainas. Enviemos emisarios en secreto. Que sepa que no todos los hijos de Perún se han doblegado ante Roma. Por un instante reinó el silencio, solo se oía el crepitar del fuego y el siseo de la resina. Entonces, poco a poco, las cabezas comenzaron a asentir. Uno de los guerreros se golpeó el pecho con el puño. Mejor morir bajo el trueno de Perún que vivir como esclavos de los sacerdotes. Si el lobo pretende romper la cruz, que nuestras lanzas marchen con la suya. El fuego rugió al estallar la resina de pino, y las chispas danzaron hacia arriba como estrellas. Vesna se inclinó hacia Radomir, con los ojos brillantes. Pero recuerden esto, los lobos tienen hambre.
El lobo blanco puede luchar contra el águila de los alemanes y el león de los escoceses, pero también se dará un festín si su estómago queda vacío. Si nos unimos a él, debemos hacerlo como parientes, no como ganado. Hablemos como iguales, o perezcamos como esclavos. Radomir sintió con gesto sombrío. Entonces enviaremos hombres de valía, no mendigos. Iré yo mismo y llevaré conmigo guerreros que recuerden los antiguos ritos. El lobo debe saber que no nos arrastramos ante él como campesinos, sino que permanecemos a su lado como hermanos. Así pues, se acordó. El mensaje se transmitiría, no en pergamino, sino con palabras y regalos. Un par de hombres veloces cabalgarían hacia el norte con pieles, ámbar e hidromiel, transportados a lo largo del Dnieper y a través de las rutas bálticas, ya repletas de comerciantes del lobo blanco. En sus corazones albergaban algo mayor que regalos. El susurro de la revuelta, la memoria de dioses creídos enterrados. De vuelta en Kiev, las campanas de las iglesias repicaron para las vísperas. Los sacerdotes caminaron en solemne procesión, incensando las calles con incienso. Pero en el bosque más allá, el fuego aún lamía el cielo, y las voces se alzaban en juramentos más antiguos que Roma. La sombra del lobo se extendía más allá de lo que Yaroslav imaginaba. No solo a través del acero y el comercio, sino también a través de la memoria. A través de la sangre de campesinos, cazadores, guerreros y videntes que nunca abandonaron realmente a sus dioses. Y mientras las llamas crepitaban, el nombre fue pronunciado en voz alta por primera vez en los bosques de Kiev. El lobo blanco. El grito se propagó, suave al principio, luego más fuerte, hasta que pareció que incluso los pinos lo susurraban con el viento. El puerto de Ulfjord resonó con voces cuando las velas del lobo blanco cortaron la niebla. Más de 100 hombres remaron hasta la orilla en su buque insignia, marcando el ritmo de sus remos con las olas. Las hogueras en el promontorio lanzaron chispas al amanecer, respondiendo a los cuernos que resonaban desde el espigón. En el muelle se agolpaba la gente, pescadores, esclavos y guerreros por igual, todos estirando el cuello para vislumbrar al hombre que los había dejado para ir a Holmesborg y había regresado no con las manos vacías, sino con la mitad de los sueldos a su espalda. Las banderas ondeaban al viento mientras Betrulf desembarcaba, con la bruma aún adherida a su capa. Sus ojos eran de un fuego pálido, pero ahora había algo más suave en ellos, algo que no pertenecía al salón de Holmesborg. Su esposa lo esperaba al pie del muelle. Roisin no llevaba corona, pero la gente se apartaba a su paso como si la tuviera. Su cabello, brillante como el fuego, estaba recogido con sencillez, y sus manos cruzadas sobre la curva de su vientre. 2 niños se aferraban a sus faldas, con los ojos muy abiertos y curiosos, mientras observaban al lobo que regresaba de su cacería. Cuando Betrulf llegó hasta ellos, el ruido de la multitud pareció desvanecerse. Se inclinó y alzó a su hijo mayor en el aire. La risa del niño resonó más brillante que las trompetas. «No solo trajiste acero a casa», dijo Roisin en voz baja, con una sonrisa irónica, «sino también medio báltico». Betrulf soltó una risita, dejó a los niños en el suelo antes de tomar su mano. Su pulgar rozó el de ella, deteniéndose un instante en la calidez de su vientre. Solo el acero gana batallas. Pero la sangre gana guerras. Los suendos lo saben. Pronto los rusos también lo sabrán. Entonces se cernió una sombra, más ancha que ambos. Brynhildr, su madre, se movía entre la multitud como una proa en el mar. La edad aún parecía no tener poder sobre ella. Puso una mano sobre el brazo de su hijo, luego sobre el vientre abultado de Roisin. «Al fin regresáis», dijo con voz ronca pero orgullosa, «con barcos cargados y banderas multiplicadas. Confío en que vuestras palabras hayan llegado a nuestros amigos en Oriente». Betrulf apretó la mandíbula. Pensó en Holmesborg, en la Ran y arrodillada con acero en mano, en los obotritas gritando su nombre en su salón. Pensó en los estandartes de Conrado ardiendo en Dinamarca, en Svein desangrándose en el barro de Inglaterra. Todo aquello se le arremolinaba en el pecho como una tormenta. Pero cuando volvió a mirar a Roisin, a sus hijos tirando de su capa, a Brynhildr firme como los acantilados, dejó escapar un largo suspiro. «Celebremos», dijo finalmente. «Esta noche no brindamos por la conquista, sino por la familia. Por las esposas y las madres. Por los hijos y las hijas. Que el águila ruja y la cruz rechine los dientes, aquí el lobo se fortalece». Los cuernos volvieron a sonar, resonando en las paredes del fiordo. Y al menos durante esa noche, Ulfjord no se llenó con el sonido del acero forjándose ni con presagios susurrados, sino con risas, el aroma de la carne asándose y el clamor de un pueblo que sabía que su reino había crecido más allá de lo que el mar podía contener. Capítulo 192. Los enviados de Oriente.
Los vientos invernales aullaban contra los acantilados de Ullersfjord, chillando a través de la piedra como las voces de los muertos. La nieve se acumulaba en densos montones a lo largo de los muelles, pero el puerto no estaba en silencio. Los Knarrs yacían amarrados uno al lado del otro, sus cascos repletos de plata de rescate, botín y acero extraído de todas las forjas que Betrulf podía controlar. El humo se elevaba desde las casas comunales en la ladera superior, sus fuegos apuntando contra la oscuridad infinita. El fiordo parecía un lugar ajeno al mundo de los hombres, una guarida donde los lobos lamían sus heridas y afilaban sus colmillos antes de volver a cazar. Fue aquí donde llegaron los enviados de los rusos. La primera señal fue la proa de sus barcos fluviales, emergiendo del mar gris. No eran buques de guerra, sino embarcaciones mercantes construidas para el Volkhov y el Dnieper, bajas, anchas y robustas, con los costados pintados en tonos descoloridos. Los hombres a bordo vestían capas de piel, llevaban largas barbas y su habla estaba áspera por las lenguas de las estepas. Sin embargo, los cascos de hierro y las anchas hachas que portaban delataban la sangre nórdica que corría por sus venas. Eran los hijos de aquellos que habían navegado hacia el este generaciones atrás, tomando esposas de tribus eslavas, gobernando ciudades y doblegando los ríos a su voluntad. Betrulf se plantó en el muelle para recibirlos, su capa de piel de lobo ondeando al viento. La cruz de lobo plateada colgaba pesadamente contra su pecho, opaca por el hollín y la sangre. Sus pálidos ojos captaron la luz gris como trozos de hielo. Detrás de él, los guerreros de Ullersfjord formaban filas. Eran sus elegidos, hombres curtidos en su nueva disciplina espartana. Permanecieron en silencio, con espadas de damasco al cinto, mientras las barcas fluviales rozaban el muelle para atracar. Desde el buque insignia, el primer enviado desembarcó. Era un hombre alto, de hombros anchos, con el pelo color paja y una capa de piel forrada de marta cibelina. En su cinturón colgaba una espada de acero oriental, extraña a ojos nórdicos. Hizo una reverencia rígida, como un rey podría hacer ante otro, y luego alzó la voz para que todos pudieran oírlo. Soy Rodislav de la Doga, hijo de Helgi el Rojo. Venimos con la bendición de ciertos boyardos y hombres del Volkhov, cansados de arrodillarse ante reyes bautizados. La noticia de tus hazañas ha llegado incluso a Kiev. Que le arrancaste los pulmones a Canuto, el perjuro, y entregaste su alma a los antiguos dioses. Muchos en Oriente murmuran que eres más que un hombre, un azote enviado por Ulriodin. Se oyeron murmullos entre la multitud. Los guerreros de Betrulf no sonrieron, pero la luz en sus ojos centelleó con orgullo. Roisin también había bajado al puerto, con su capa bien ajustada y sus hijos acurrucados a su lado. No dijo nada, pero su mirada escrutó a esos enviados, como si sopesara qué clase de hombres buscarían la mano de su marido. Betrulf respondió sin reverencia ni floritura. Su voz era áspera, áspera por inviernos de humo y guerra. Habéis oído la verdad. Le entregué el águila no solo por venganza, sino también por quebrantar mi juramento. Los cristianos claman que soy un demonio, pero venden el trono papal por oro toscano. ¿Quién de nosotros miente? Rodislav inclinó la cabeza. No ignoramos la corrupción de Roma. Los sacerdotes de Kiev se enriquecen mientras el pueblo pasa hambre. Los boyardos riñen y envían a sus hijos a ser bautizados según los ritos griegos, olvidando la sangre que antaño surcó los ríos con proas de dragón. Muchos entre nosotros anhelamos un estandarte inmaculado. Dicen que aquí habéis forjado ese estandarte. Señaló con un gesto las filas silenciosas de espadachines. Vuestros lobos. A su señal, más enviados desembarcaron. Nobles eslavos con capas forradas de piel, nórdicos con cota de malla, incluso un jinete de la estepa de ojos oscuros con un arco de cuerno y tendón. Trajeron regalos. Jarras de hidromiel, rollos de fina seda traída del sur y un cofre con monedas de plata marcadas con un sello bizantino. Colocaron estos objetos a los pies de Betrulf, como muestra de fidelidad de aquellos que se atrevieron a susurrar la rebelión en el este. Pero Betrulf ni siquiera los miró. En cambio, observó a los hombres, leyendo la tensión en sus hombros, el orgullo en sus ojos, el miedo que persistía en las comisuras de sus labios. Cuando volvió a hablar, no fue para darles las gracias, sino para ponerlos a prueba. ¿Vienéis como enviados de toda Rus, o solo de vosotros mismos? Rodislav vaciló. Venimos como precursores. Si tú lo deseas, otros te seguirán. La boca de Betrulf se curvó en una sonrisa que no era cálida. Así que me atarás con promesas aún no pronunciadas. ¿Traes seda y miel, pero traes acero? ¿Traes guerreros? Entonces habló el jinete de la estepa, con un marcado acento. Si das la orden, vendrán los hombres. Jinetes pechenegos, hombres libres eslavos, sangre nórdica aún indomable. El Dnieper y el Don están inquietos.
Tu nombre ya arde entre ellos. Betrulf se giró, dejando que el viento frío llevara su voz para que todo el puerto pudiera oírlo. Entonces, decid esto a vuestros amos. No soy un rey ocioso que se relaja en un trono dorado. Soy el hijo de Ullr, y no marcharé al lado de hombres que temen a sus propios sacerdotes. Si me aceptan, que rompan sus cruces y las arrojen al río. Que quemen sus iglesias y maten a los gusanos griegos que predican en ellas. Entonces, y solo entonces, los llamaré hermanos. Las palabras fueron hirientes, pero los enviados no se inmutaron. Rodislav respondió con un asentimiento de soldado. Lo oirán. Y muchos se alegrarán. Les pides lo que ya sueñan. Roisin dio un paso al frente entonces, su voz clara a pesar de que el viento azotaba su capa. ¿Y qué ofrecéis a cambio? Quisierais la espada de mi marido, sus hombres, su puerto. ¿Qué devuelven los Rus a Ullrsfjord? Rodislav sostuvo su mirada, y por un momento el enviado pareció sorprendido de que una mujer hablara en una reunión de reyes. Pero él respondió con franqueza. Grano constante de la Tierra Negra, hierro de las forjas de Novgorod, pieles de los bosques y convoyes custodiados por nuestras lanzas. Y más, hermandad en la guerra. Juntos podemos atacar a Conrado mientras se desangra en Dinamarca. Juntos podemos derrocar a los sacerdotes de Roma. El puerto murmuró de nuevo. La idea de que el pan y el acero fluyeran hacia el norte era un atractivo considerable, como también lo era la promesa de nuevos aliados. Sin embargo, los pálidos ojos de Betrulf permanecieron duros como la piedra. No marcharé para salvar a los rusos de su propia cobardía, dijo. Si vienen, vendrán a mí. Aquí. A Ullrosfjord. Que juren con sangre ante la mirada de los antiguos dioses, y los armaré como armé a los wendos. Hasta entonces, vuestros regalos no son más que baratijas. Los enviados se miraron unos a otros, incómodos. Pero a los ojos de Betrulf no había negociación, solo órdenes. Rodislav inclinó la cabeza una vez más. Que así sea. Llevaremos tus palabras al este. Esa noche se celebró un banquete en el gran salón de Ullrosfjord. Las vigas del salón crujían bajo el peso de escudos y trofeos de guerra, yelmos daneses, espadas francas, e incluso un crucifijo dorado clavado boca abajo a modo de burla sobre las puertas. Las miradas de los enviados se desviaron hacia ella más de una vez, y sus manos apretaron con fuerza sus tazas. Afuera el viento aullaba, haciendo vibrar las contraventanas, pero adentro el fuego rugía en las chimeneas, y el olor a cordero asado se mezclaba con el humo de los pinos. Los enviados rus se sentaron como invitados de honor, aunque comieron con recelo bajo la atenta mirada de los guerreros lobo. Brynhildr, la madre de Betrulf, se movía entre ellos como una sombra, con la mirada aguda como si pudiera arrancarles la verdad del corazón. Los niños jugaban junto al hogar, pero incluso ellos sabían que debían guardar silencio en presencia de tales hombres. Cuando los cuernos de hidromiel estuvieron llenos y el ruido de los cantos llenó las vigas, Betrulf se levantó. Su voz se impuso por encima del estruendo. Esta noche os hospedáis bajo mi techo. Pero recordad esto. Más allá de estos muros, el mundo arde. Canuto ha muerto, Duncan y Svein devoran Inglaterra como perros un cadáver, Conrado sangra en Dinamarca y Roma se compra y se vende como ganado. Los cristianos se despedazan entre sí. Los lobos solo tienen que esperar la primavera. El salón quedó en silencio. La luz del fuego se reflejaba en la cruz de plata que llevaba en el pecho. Betrulf alzó su cuerno y todas las miradas lo siguieron. Bebed, enviados de Rus. Bebed por la muerte de los reyes. Bebed por la ruina de Roma. Bebed por el día en que los ríos se tiñan de rojo y los antiguos dioses resurjan. Bebieron, y los lobos de Ullrosfjord aullaron en la noche. Afuera, el hielo marino crujía y las estrellas ardían como fuego frío sobre el fiordo negro. La isla de hielo albergaba 3 religiones paganas reunidas bajo su gran salón. Y aunque ahora mismo no parezca gran cosa, aquí, al otro lado del mundo, los dioses europeos y sus seguidores se reunieron para atacar la cruz. Capítulo 193. La marcha de Wends y el descanso del lobo. El gran salón de Ullrosfjord olía a caldo y hierro. El humo se enroscaba bajo las vigas y estandartes de lobos colgaban pesados en la penumbra. El hogar resplandecía como una herida en el suelo, y a su alrededor se sentaban Gormr, Gunnar, BJRN y otros jarls cuyos nombres algún día el fiordo cantaría o maldeciría. Los hijos de Roisin dormían cerca del fuego, arropados con pieles, y su suave respiración medía el silencio. Betrulf permanecía de espaldas a las llamas, con las manos desnudas, aún oliendo a hierro y mar. Los enviados rusos se habían marchado. Sus naves ya se deslizaban por los fiordos, dejando solo el peso de sus palabras. Ahora le correspondía a él y a sus vasallos decidir qué hacer con ellos.
Gormr escupió al fuego. Te llaman lobo y enviado de Dios. Los boyardos envían seda, los wendos afilan lanzas, los cristianos se desangran entre sí. ¿Qué más pides? El fiordo está lleno de oro, sentémonos en él y festejemos. Gunnar apoyó la mano sobre su lanza. El oro no alimenta a un lucio. Los barcos se pudren, los campos se congelan. Si no convertimos la moneda en arado y forja, los lobos tendrán dientes de óxido. BJRN, que había perdido a un hermano jurado en Inglaterra, golpeó la mesa con la taza. Y la paciencia es un manto delgado cuando Svein y Duncan se alimentan de nuestras sombras. Nuestros muertos yacen sin piedras. Sus viudas no encuentran pan. Betrulf dejó que sus palabras quedaran en el aire, y luego habló. Los lobos no serán un festín mientras su guarida está destruida. Esta matanza en Inglaterra, esta corrupción en Roma, arde con fuerza ahora, pero se enfriará. Si nos lanzamos a cada llama, seremos cenizas. Quiero la guerra, sí, pero una que podamos terminar. Recorría el pasillo de un lado a otro, sus botas crujiendo sobre las tablas. Primero, los reemplazos. Enterramos a los hombres y criamos a sus hijos. A los jóvenes de los valles y las aldeas de pescadores se les dará juramento y acero. 8 años hemos forjado disciplina aquí. En una generación la cosecharemos. Gormr frunció el ceño. ¿Pretendes esperar una generación antes de atacar a la cristiandad? Somos poderosos, pero pocos, dijo Betrulf. Incluso con los Homs vikingos, los Wends y los Rus, si derrocan a sus sacerdotes, aún somos muy pocos. Hasta entonces, saqueamos. Los saqueos mantienen nuestras espadas afiladas, nuestras arcas llenas y traen esclavos para cultivar nuestros campos y construir nuestros fuertes. El silencio reinó en la sala. Gormr se frotó la mandíbula. Son cosas importantes. Dinero. Hombres. Tiempo. Y el tiempo, dijo Betrulf, es el regalo que los cristianos nos han dado al desgarrarse unos a otros. Conrado sangra, los wendos presionan sus marchas, Roma vende su trono por dinero. No debemos desperdiciar su ceguera. Construimos, entrenamos, fortificamos. Cuando llegue la primavera, los lobos huirán. Cuando llegue el invierno, los desprevenidos morirán. Los labios de Gunnar se curvaron levemente. Frío como el fiordo, Jarl. Pero el frío nos mantiene con vida. Los hombros de Betrulf se relajaron. Continuemos entonces con lo que ya hemos comenzado a construir aquí en el norte. Nombres, cuotas, ejercicios. Los herreros forjarán espadas, no baratijas. Los niños aprenderán juramentos y lanzas. Se levantarán almacenes, se construirán barcos que resistan los embates del mar. Y cuando los rusos quemen sus iglesias, entonces los llamaremos hermanos. Los Jarls se miraron entre sí, vislumbrando a la luz del fuego los rostros de hijos que aún podrían portar el estandarte del lobo. Gormr se levantó lento como la marea. Afuera, el viento aullaba a lo largo del fiordo, y un Gnarr gemía libre de hielo. La obra ya tenía nombre. Las marismas del Oder humeaban bajo un cielo gris primaveral. La niebla se aferraba a los juncos y se extendía sobre los prados encharcados donde antaño solo pastaban rebaños de bueyes. Ahora la tierra temblaba con el paso de los hombres. Los wendos se habían congregado, y su ejército era un espectáculo que ningún emperador deseaba contemplar. A lo largo de la vasta llanura se extendían campamentos de madera y pieles, construidos apresuradamente pero dispersos, como una ciudad de lobos surgida en una semana. Las hogueras humeaban, los hombres afilaban sus hachas en piedras de afilar y el sonido de los martillos resonaba en las herrerías improvisadas bajo el cielo abierto. No era el bronce y el hierro de antaño lo que resonaba bajo esos martillos, sino el acero del norte, transportado por el Báltico en barcos Gnarr y comercializado a alto precio para armar a este ejército. Las hojas relucían oscuras y frías, marcadas con las runas de Islandia y las marcas de sus herreros. Antaño, los wendos habían sido saqueadores con lanzas curvas y escudos de madera. Ahora sus jefes se pavoneaban entre ellos ataviados con birnie y yelmo, con espadas al cinto capaces de cortar cotas de malla. En el centro del campamento, sobre un montículo de tierra elevado sobre el pantano, los altos jefes de los wendos se reunieron en consejo. Pieles de lobo y de oso colgaban como estandartes, ondeando al viento húmedo. En medio de ellos se encontraba Dobrogos de los Obodritas, ancho como un tronco de árbol, con una espesa barba gris. Su pueblo había sufrido durante mucho tiempo el avance de Conrado, que los presionaba, y los fuertes alemanes que erosionaban sus fronteras. Junto a él estaba Dragomir de los Veleti, más joven, más rápido, con la cicatriz de una espada franca en la mejilla.
Ambos habían dejado de lado años de rivalidad a instancias de los enviados del norte. Ante ellos se extendía una mesa de tablones, un mapa grabado en piel y lastrado con piedras. Los ríos de Sajonia y Turingia estaban pintados como venas. Cruces señalaban los fuertes de los guardianes de las marcas de Conrado. Dragomir clavó la punta de su espada en la piel, partiéndola. Aquí. En Urben. Los alemanes se han ablandado guarneciendo sus fronteras. Su emperador está en Dinamarca, desangrando plata y hombres. Ahora atacamos, y el Elba llevará sus cadáveres al mar. Dobrogost frunció el ceño. Su voz era pesada, como leños asentándose en una hoguera. ¿Y cuando Conrado aparte la vista de Dinamarca, dónde estaremos nosotros? Los francos marcharán con armadura y a caballo. He visto sus estandartes. He visto a sus jinetes con cota de malla. Nuestros hombres son fuertes, pero aún no somos sus iguales. Del círculo surgió una risa. Fue duro, atravesó el consejo como una cuchillada. Todos se volvieron para ver a Svarog el Rojo, un caudillo de origen humilde pero famoso por su furia. Su cota de malla era nueva, su espada forjada en el norte, y la lucía con orgullo. ¿Que no somos iguales? Mira a tus hombres, Dobrogost. Cada uno de ellos porta una espada más afilada que la de los caballeros del emperador. El norte nos ha armado. El rey lobo nos ha dado lo que nos faltaba. Ahora es el momento de atacar, no cuando Conrad se haya recuperado. Un murmullo recorrió a los jefes. Todos conocían las historias. La noticia del águila de sangre de Londres les había llegado meses atrás. La susurraban junto al fuego, mitad con asombro, mitad con miedo. Betrulf se había convertido en un hombre que tenía peso incluso aquí, en las tierras empapadas del Oder. Y aunque él no estaba presente, su acero pesaba mucho en sus manos. Dragomir se inclinó hacia adelante, con los ojos centelleando. Svarog tiene razón. Los cristianos se desangran entre sí. Roma es un burdel que vende la cátedra de San Pedro por oro. Conrado solo piensa en Dinamarca, en defender su corona contra los hijos de Canuto. Los boyardos de Rus se agitan inquietos, a la espera de nuestra reacción. Si atacamos ahora, todo Oriente podría alzarse con nosotros. La gruesa mano de Dobrogost se cerró en un puño. No era ciego a la verdad. Su pueblo había perdido parientes a manos de las espadas alemanas, aldeas arrasadas en nombre de Cristo. Durante años habían luchado, solo para verse presionados con más fuerza. Ahora el acero del norte relucía en los cinturones de sus hombres, y miles se congregaban donde antes le había costado reunir a cientos. Aún así, el peso de la edad y la cautela lo retenían. Si atacamos y fracasamos, nuestro pueblo será quebrantado. Conrad salará nuestros campos y colgará a nuestros hijos. Construirá iglesias sobre nuestros huesos. Si atacamos, debemos atacar como lobos, para matar, no para herir. Svarog mostró los dientes en una sonrisa. Entonces matemos. El rey lobo espera en el norte, afilando sus garras. Demostremos ser dignos de su hermandad. El consejo rugió de aprobación, con puños y lanzas golpeando contra los escudos. Fuera del círculo, el ejército se preparó. Los niños, aún pequeños, arrastraban haces de juncos para alinear las calzadas que atravesaban el pantano. Las mujeres preparaban espesos guisos de mijo y cerdo, con los que alimentaban a los guerreros en grandes cuencos humeantes. Los herreros trabajaban sin descanso, remachando cotas de malla, forjando puntas de lanza, reparando empuñaduras de espadas. Cada golpe de martillo parecía resonar con una promesa. Alemania ardería. Al anochecer salieron los sacerdotes de las antiguas costumbres. Vestían pieles negras y coronas de astas, y sus rostros estaban pintados con hollín y sangre. Un gran jabalí había sido abatido en el bosque, y su cadáver fue llevado ante los jefes. Los sacerdotes le degollaron sobre el montículo, dejando que la sangre empapara la tierra. Su corazón ardía en el fuego, y el humo se elevaba hacia el cielo que se cernía. Dragomir alzó su espada a la luz del fuego, y su voz resonó por toda la llanura. Por esta sangre lo juramos. Cruzaremos el Elba, derribaremos las iglesias de los germanos, no dejaremos a ningún monje con vida en su celda. Que Conrado vuelva a las cenizas y la carroña. El ejército respondió con un estruendo de voces, un sonido que resonaba como una tormenta sobre el pantano. Las lanzas se alzaron, las espadas relucieron, los escudos chocaron entre sí hasta que resonó la noche. Los lobos aullaban desde el límite del bosque. Sus aullidos se interpretaron como un mal presagio. Dobrogost, con semblante adusto, colocó la mano sobre la piel ensangrentada del jabalí. Que así sea. Que venga el emperador. Encontrará no tribus divididas, sino un pueblo unido. Lo haremos pedazos y colgaremos a sus sacerdotes de los árboles.
Los jefes se estrecharon las manos, sellando su pacto entre sangre y humo. A la luz de las antorchas, se alzaron los estandartes de los Wendos, con lobos, jabalíes y cuervos pintados en negro sobre pieles blancas. El ejército comenzó a moverse, miles de hombres avanzando a través del pantano, sus armas de acero brillando como luces de estrellas a través de la niebla. Portaban hachas, lanzas y espadas forjadas en el lejano Ullrsfjord, prueba de su parentesco con el rey lobo. Y en cada corazón ardía el mismo pensamiento. La era de la sumisión a Conrado había terminado. Los Wendos forjarían su venganza en fuego y acero. En algún lugar lejano, en los oscuros fiordos del norte, se susurraba el nombre de Betrulfr, y se decía que los dioses escuchaban. Lo viste en Audionovelas Héroe. Capítulo 194. Bárbaro. Las nieves de Novgorod habían comenzado a derretirse cuando las primeras chispas prendieron fuego. Al amanecer, las campanas de Santa Sofía repicaron como siempre, llamando a los fieles a arrodillarse ante el Cristo griego. Al anochecer, las campanas yacían destrozadas en el barro, y la iglesia que había permanecido en pie durante una generación ardía, su techo de madera derrumbándose entre humo y cenizas. El levantamiento había comenzado. No se trataba de una sola ciudad, sino de muchas. En Ladoga, en Polotsk, en Smolensk, incluso en aldeas a lo largo del ancho Dnieper, hombres que aún invocaban a Peruniveles se levantaban de sus hogares. Llegaron con hachas que alguna vez fueron destinadas a la madera, lanzas afiladas a partir de rejas de arado y espadas compradas en secreto a comerciantes que habían salido sigilosamente de Ullrosfjord. Durante años habían murmurado sus oraciones en silencio, avergonzados o intimidados por los azotes de los sacerdotes. Ahora las gritaban en las calles, voces ásperas por la libertad. Los boyardos leales a los príncipes intentaron reagrupar a sus séquitos, pero la marea era demasiado fuerte. La multitud se abalanzó por las estrechas callejuelas, y los primeros en caer fueron los sacerdotes. Las lenguas griegas clamaban clemencia mientras las turbas los sacaban a rastras de sus celdas. Algunos fueron descuartizados en la nieve. Otros fueron colgados de vigas donde los cuervos acudían temprano a darse un festín. En Novgorod, un sacerdote fue clavado a la puerta de su propia iglesia, una parodia de la crucifixión que había predicado. La multitud rugió cuando prendieron fuego a las vigas bajo sus pies. A continuación cayeron las cruces. Donde antaño la madera dorada y el bronce martillado coronaban las iglesias, ahora las cuerdas se clavaban en ellas y los bueyes las arrastraban hasta que los símbolos se derrumbaban. La gente los escupió, los hizo pedazos y los arrojó al fuego. En la propia Kiev, la gran cruz de bronce que coronaba la plaza de Syatinaya fue arrastrada por las calles. Los hombres la golpearon con martillos hasta que se agrietó, luego la perforaron hasta las forjas. En poco tiempo, sus relucientes brazos yacían fundidos, vertidos en moldes que daban forma a puntas de lanza y cuchillas. La riqueza para la guerra se había extraído del metal sagrado de Roma. El patrón se repetía por todas partes. Monasterios saqueados, bibliotecas con escritura griega arrojadas a los ríos, cálices fundidos para convertirlos en monedas. El humo de los santuarios en llamas se elevaba hacia el cielo hasta que parecía que todo el horizonte resplandecía de rojo. Las mujeres, afligidas por la muerte de sus hijos a manos de los guardias principescos, tomaron ellas mismas las antorchas y las arrojaron a los claustros. Incluso los niños se untaban la cara con hollín y bailaban alrededor de las hogueras, cantando los nombres de los dioses antiguos. En el centro de la tormenta, hombres de mayor rango se situaron para darle forma. Rodislav de Ladoga, que una vez había paseado por el salón de Betrulfr, alzó su espada ante una multitud en el mercado. El rey lobo nos ha llamado a demostrar nuestra sangre. Basta de arrodillarnos ante los griegos, basta de diezmos a Constantinopla. Hoy somos hombres libres, hermanos del norte. Sus palabras resonaron como un trueno, y el pueblo respondió con las lanzas en alto. En Smolensk, Draguta el herrero, un plebeyo envalentonado, destrozó con su martillo la piedra del altar de una capilla. Por cada iglesia que construyan, nosotros levantaremos una fragua. Gritó, con sudor y ceniza en la frente. La gente lo aclamó y le trajo hierro de entre los escombros. En cuestión de días, las cuchillas relucían en su taller, donde antaño se habían pulido iconos. Los príncipes huyeron donde pudieron, llevando séquitos hacia el sur en busca de ayuda bizantina. Quienes se mantuvieron firmes fueron abatidos. En Polotsk, el príncipe Vyacheslav intentó enfrentarse a la multitud a caballo, pero las piedras le destrozaron el yelmo y fue arrastrado gritando por el fango hasta que su cuerpo quedó irreconocible. Su palacio fue saqueado, sus tesoros repartidos entre los hombres que una vez se arrodillaron ante él. La rebelión se propagó no en días, sino en horas, llevada por mensajeros a caballo y rumores que viajaban aún más rápido.
Los ríos se convirtieron en autopistas de fuego y humo. Clanes paganos largamente reprimidos de los bosques inundaron las ciudades, profiriendo juramentos a Perún y Svarog. Incluso algunos de los bautizados se unieron a ellos, arrojando sus cruces por miedo o furia, deseosos de estar con sus vecinos antes que morir con sus sacerdotes. A mediados de verano, el horizonte de todas las ciudades rusas había cambiado. Donde antaño relucían torres y cúpulas, ahora yacen esqueletos ennegrecidos. Los supervivientes erigieron nuevos tótems sobre las cenizas, postes tallados untados con sangre, coronados con astas y rodeados de ofrendas de hidromiel y pan. Los antiguos dioses habían regresado a la luz pública, y su culto era más ruidoso que en todo un siglo. Los mensajeros cabalgaron hacia el norte, con sus alforjas cargadas de pruebas. Sacos de monedas fundidas con cruces estampadas. Las lanzas con puntas de bronce antiguamente se consagraban en las iglesias. Incluso la cabeza carbonizada de un obispo griego, conservada en alquitrán, para mostrar al rey lobo la profundidad de su odio. No navegaron hacia Ullsfjord como enviados implorando favores, sino como guerreros exigiendo reconocimiento. Y cuando sus barcos llegaron al fiordo del norte, los hombres de Islandia los vieron desembarcar no con miel y seda, sino con humo aún adherido a sus capas. Llegaron con sangre en sus espadas y fuego en sus ojos. Ante el salón de Betrulf depositaron sus trofeos. Los cálices rotos, las cruces fundidas, la cabeza del obispo coronada de hollín. Se arrodillaron, no por miedo sino por un orgullo feroz, y gritaron al unísono: «Hemos derribado la cruz. Hemos matado a los sacerdotes. Hemos arrancado las iglesias de nuestra tierra. Acéptanos, rey lobo, como hermanos». El salón resonó con sus palabras, y los jarls de Ullsfjord observaron en silencio. Por fin, los rus habían demostrado su valía. Betrulf contempló los trofeos que le traían y se limitó a asentir en silencio. Los rus habían demostrado su valía. Sus fuegos eran ahora los de él, su sangre derramada en su nombre. Caen las cruces, pensó. Y con ellas, el propio Oriente se transformó. Perún, Svarog, Devana, sus nombres resonaron una vez más desde el río hasta la estepa. Recordaba los pasillos de Constantinopla, donde una vez había caminado junto a Basilio el matador de búlgaros como pariente y no como mercenario. Pero Basilio llevaba mucho tiempo en su tumba, y su heredero no era ni un asesino ni un lobo. El imperio carecía tanto de la voluntad como del ingenio para vengar a sus sacerdotes caídos, especialmente en las tierras que consideraba bárbaras. Capítulo 195. La retirada del ejército imperial. Las hogueras del ejército imperial ardían contra la noche danesa, una extensión de lona y humo desplegada sobre los campos helados al sur de Erevi. En el aire quieto, colgaban lánguidas las banderas. El águila del imperio, las cruces de Maguncia y Colonia, los colores de los señores suavos que habían seguido a su emperador hacia el norte en invierno para someter al joven Artagnut. Pero Conrad no tenía la mente puesta en Dinamarca. El pergamino que tenía en la mano estaba manchado de barro de las botas del mensajero, y el sello de cera se había agrietado por las prisas. Ya había leído esas palabras 3 veces, pero aún así parecían burlarse de él. Werben ardió. Magdeburgo, amenazada. Los wendos cruzaron el Elba con gran fuerza, portando acero de fabricación extranjera. Aldeas incendiadas, monasterios saqueados, fronteras arrasadas. El emperador romano apretó el pergamino hasta que se arrugó en su puño. A su alrededor, sus señores discutían. El duque Ernesto de Suabia golpeó la mesa de mapas con su puño enguantado. No podemos mantener Dinamarca y la marca lusasiana al mismo tiempo. Si los wendos llegan a Magdeburgo sin ser detenidos, degollarán al imperio. Arriad las banderas hacia el sur. El arzobispo Aribo, pálido bajo su mitra, se santiguó. No se trata de incursiones comunes, mi señor. Según los informes, los paganos portan espadas más fuertes que el acero franco. Están liderados por caudillos que no juran lealtad a ningún príncipe, solo a su dios lobo del norte. Esto no es una simple revuelta, es herejía armada con hierro. Otros gritaron a su vez. Algunos instaban a la retirada, otros exigían refuerzos de Italia o Borgoña, otros clamaban venganza. El pabellón se convirtió en una guarida de voces, cada una tirando de los cimientos del Reich. Conrad se levantó finalmente, imponente sobre ellos con su capa escarlata. Su voz era de hierro, desgastada por la furia. «Basta. ¿Acaso creéis que no sé lo que esto significa? Las marcas arden mientras nosotros permanecemos en el fango danés, persiguiendo a un rey niño que se esconde tras las faldas de su madre. Si me dirijo al sur, los daneses resurgirán. Si me quedo aquí, los wendos clavarán sus cuchillos en el vientre de Sajonia». Siguió un silencio denso y amargo. Se volvió hacia su hijo Henry,
que estaba sentado en un rincón de la tienda, joven pero de mirada penetrante. ¿Qué dices, muchacho? ¿Llevarás esta corona después de mí? ¿Cómo responderías a semejante insolencia? Henry apretó la mandíbula. Ataca a los Wendos, padre. Dinamarca puede esperar. Una herida en Sajonia supura. Dinamarca no es más que una espina clavada en la piel. Conrad lo estudió durante un largo rato, luego volvió a mirar a sus señores. Ya lo oís. Hasta el joven lo ve claro. Debemos marchar hacia el sur. Los daneses se reirán, sí, pero prefiero soportar sus risas a ver caer Magdeburgo. El arzobispo Aribo inclinó la cabeza. ¿Y qué hay de los rusos? Llegan noticias de que sus ciudades también arden en llamas, los sacerdotes asesinados, las iglesias arrasadas. La infección se extiende. Si llega a Polonia, podríamos enfrentarnos a una marea que el Reich no podrá contener. Ante esto, la furia de Conrad estalló. Arrojó el pergamino arrugado al fuego, donde se enroscó y se ennegreció. Entonces lo aniquilaremos con sangre. Si los wendos y los rus piensan volver a alzar sus ídolos, pasaré a sus dioses a espada como Carlomagno lo hizo antes que yo. Arrasaré sus bosques, quemaré sus ídolos, salaré sus campos y dejaré a sus hijos como siervos bajo mi trono. Los lores murmuraron su aprobación, aunque con cierta inquietud. Habían escuchado las mismas historias que Conrad. El rey lobo del lejano norte, el caudillo pagano que había matado a Canuto con un águila de sangre y armado a los wendos con acero. Nadie se atrevía a pronunciar el nombre, todavía no. Fuera de la tienda, el viento aullaba desde el Báltico, llevando consigo el sonido de los daneses cantando en sus salones de hidromiel, burlándose del emperador que acampaba a sus puertas. Pero la mirada de Conrad estaba fija hacia el sur, hacia las marcas que ahora se ahogaban en el humo. Levanten el campamento, ordenó finalmente. Marchamos al amanecer. Dejen que el joven Artagnut conserve su corona por ahora. Cuando el imperio arda, un trono danés no será más que astillas. Así pues, se arriaron los estandartes del Reich y se abandonaron las líneas de asedio. A la luz de las antorchas, el ejército imperial comenzó a dar la espalda a Dinamarca, marchando hacia el sur en la oscuridad. Detrás de ellos, los daneses vitoreaban, y sus risas resonaban en la noche. Delante de ellos, el humo ya difuminaba el horizonte, el humo del fuego wendo, y la primera prueba de que el imperio ya no era dueño de sus propias fronteras. La noticia de la retirada de Conrado llegó a las marismas wendas en cuestión de días. Los exploradores, montados en veloces ponis y vigilando desde la sombra de las fronteras, trajeron noticias de que los estandartes del águila se dirigían al sur. En el campamento de Dragomir, a orillas del Oder, los jefes se reunieron de inmediato. Svarog el Rojo se echó hacia atrás su capa de piel de lobo y soltó una carcajada que todos pudieron oír. El emperador huye. Deja al niño danés en su cuna y corre a casa con el rabo entre las piernas. El Reich no es de hierro, hermanos, es de madera. Madera que arde. Dobrogost, serio y cauto, clavó su lanza en la tierra. No lo creáis derrotado. Vendrá al sur con todos sus estandartes. Cuando lo haga, nuestros fuegos ya deberán estar a las puertas de Magdeburgo. Solo entonces conocerá el miedo. El ejército gritó en señal de aprobación. Las hachas chocaron contra los escudos, saltaron chispas de las fraguas donde el acero de Ulrichsfjord se forjaba hasta obtener nuevos filos. El saber que el emperador se había vuelto hacia el sur no hizo más que avivar su furia. Dragomir extendió los brazos hacia la noche, donde el humo de las aldeas en llamas se enroscaba como ofrendas a los dioses. Escuchad, hermanos. El Reich se tambalea. El rey lobo nos arma. Atacamos ahora y que Conrad solo encuentre cenizas donde una vez se alzaron sus marchas. Los wendos rugieron, y las marismas temblaron con el sonido. Esa noche, los jefes se dieron un festín con jabalí asado entero, cuyos colmillos estaban manchados de sangre. Los cuernos de hidromiel chocaron y los sacerdotes de Perún lanzaron presagios al fuego. Saltaron chispas muy alto, y los guerreros juraron que cada chispa era un alma alemana. Al amanecer, el ejército ya estaba en marcha, y los tambores resonaban como truenos sobre la tierra empapada. Capítulo 196. La traición de los mercaderes. El viento procedente de Ulrichsfjord hacía vibrar las contraventanas del gran salón, trayendo consigo la salinidad del mar y el frío del final del invierno. En el interior, el fuego rugía con fuerza, pero Betrulf no se sentaba cerca de él. Se mantuvo aparte, con los ojos pálidos fijos en el mapa que se extendía sobre la larga mesa. Las costas de Jutlandia, los ríos de Sajonia, las marcas ardían donde ahora se propagaba el fuego wendo. El informe de un mensajero yacía desenrollado junto al mapa. Sus palabras, sombrías pero previsibles, decían: Conrado abandona Dinamarca. El emperador marcha hacia el sur.
El Rage se reúne para atacar a los Wendy's. La mandíbula de Betrulf se tensó. Había previsto que Conrad flaquearía, pero no tan rápidamente. Los planes del Rey Lobo ya estaban cambiando. Gormr entró, sacudiéndose la nieve de la barba, y se sentó a su lado en la mesa. Así que el emperador regresa a casa. ¿Resistirán los Wendos? Lucharán, dijo Betrulf en voz baja. Pero Conrad pesa mucho. Deja Dinamarca riendo a sus espaldas. Si doblega a los Wendos antes de que se afiancen, la oportunidad de desmantelar el Rage podría escapársenos. BJRN se apoyó en el borde de la mesa, proyectando su sombra sobre el mapa. Entonces atacaremos la propia Dinamarca. Si el Rage no está dispuesto a sufrir 2 bajas, debemos obligarlo a hacerlo. La boca de Betrulf se curvó en una fría sonrisa. Sí. Hay que despertar a los daneses. No como aliados, jamás me darían la mano. No mientras el niño esté sentado en el regazo de su madre. Dio un golpecito en el mapa donde Jutlandia se adentraba en el mar. Artagnut es joven, inexperto. Su sangre hierve, pero la correa que lo ata al cuello es la mano de su madre. Emma de Normandía, normanda y cristiana, le susurra al oído, lo ata a Roma. Para ella, soy un hereje, una bestia. Para su hijo, aún podría ser un rival. Pero un rival es más fácil de manipular que un fanático. Los Jarls intercambiaron miradas. La voz de Gunnar era baja, pero tensa. Mientras ella viva, él no marchará al sur. Seguirá sus consejos. Betrulf asintió. Entonces no debe vivir. Las palabras cayeron como hierro en el silencio iluminado por el fuego. Por un instante, nadie habló. El crujido de los troncos y el siseo de la nieve al gotear de las vigas llenaban el silencio. Finalmente, Gormr gruñó. ¿Y si la verdad sale a la luz ante nosotros? Los daneses dirigirían su furia hacia el norte, no hacia el sur. Por eso no serán nuestras manos, respondió Betrulf. Sus ojos brillaban a la luz del fuego. Los cortesanos se pueden comprar con la misma facilidad que las espadas. Dinamarca no es una fortaleza de lealtad. El oro se filtra por todas partes. Solo necesitamos colocarlo bien. BJRN frunció el ceño. ¿Y Conrad? No lo negará si la culpa recae sobre él. Betrulf soltó una breve carcajada. ¿Qué príncipe no ha negado tener las manos manchadas de sangre? La verdad no importa. Lo que importa es la percepción. Si el niño despierta y encuentra a su madre asesinada por su propia doncella o guardia, y oye rumores de que esos hombres fueron sobornados con la plata del emperador, ¿qué creerá? ¿Que el lobo pagano cruzó el mar en secreto para matarla? ¿O que el alemán que amenazó su corona intentó acabar con él? Los Jarls murmuraron, con una lógica afilada como una cuchilla. Los nudillos de Gunnar, doblados por la lanza, se apretaron. Es un trabajo peligroso. Si fracasa, los daneses podrían unirse en torno a él con más fuerza que nunca. No fallará, dijo Betrulf con voz de piedra. Se volvió hacia un cofre que había junto a la mesa, cuya tapa estaba reforzada con hierro. La levantó con sus manos llenas de cicatrices, dejando al descubierto lingotes de plata y monedas con sellos extranjeros. Esta es nuestra lengua en Dinamarca. Esto hará el trabajo que el acero no puede. Recorría el pasillo de un lado a otro, con la capa de piel de lobo ondeando al viento. No enviaremos saqueadores, sino mercaderes. Comerciantes que traen regalos, rollos de tela, barriles de hidromiel. En sus carros habrá más plata de la que la mayoría de los daneses ven en toda una vida. Encontrarán a los más cercanos al joven rey, aquellos cuya envidia arde con más fuerza. Susurrarán. Emma ata a tu rey, le impide alcanzar la gloria. Conrado desearía verla desaparecer. Sírvanle a él, y se servirán a sí mismos. BJRN entrecerró los ojos. ¿Y cuando caiga a la espada? Entonces el reino de Dinamarca se verá sumido en la ira, respondió Betrulf. Un muchacho que pierde a su madre por la traición alemana no dudará. Llamará a sus jarls, levantará sus naves y marchará hacia el sur para vengarla. Conrado encontrará no un frente, sino 2. Sajonia arderá bajo el fuego wendo, y Jutlandia derramará lanzas sobre sus fronteras. Gormr escupió al fuego. Y el lobo se sienta en la oscuridad, observando. Sí, dijo Betrulf. Observando. Esperando. Los cristianos se destrozan entre sí, y nosotros nos enriquecemos con el tiempo que nos da su insensatez. Roisin entró entonces, silenciosa como la nieve, con su capa recogida para protegerse del frío. Escuchó un instante, con la mirada fija en su marido. Este camino es empinado, Betrulf. Moverse sin ser visto en una corte cristiana no es tarea fácil. ¿Y si la pena del muchacho no se transforma en furia, sino en miedo? Betrulf sostuvo su mirada, sus pálidos ojos sin parpadear.
Entonces no será rey, y Dinamarca se pudrirá en silencio bajo su propia debilidad. Pero yo pienso diferente. La sangre incita a los jóvenes a la guerra. El lobo conoce el rastro. Cerró el cofre de plata con un fuerte estrépito. Enviad a buscar a los mercaderes. Para el verano llegarán a Jutlandia. Para el otoño, los daneses marcharán. Para el invierno, el imperio arderá en dos frentes. Los jarls inclinaron la cabeza, sopesando cada uno el peso del plan. La sala parecía inclinarse hacia adentro con ellos, como si incluso las vigas se esforzaran por oír. Afuera, el fiordo gemía bajo el hielo cambiante. Los lobos de Ullrifjord aullaron en la noche, sus gritos mezclándose con el viento. Y en el parpadeo de la luz del fuego, Betrulf se alzó imponente sobre el mapa de la cristiandad, su sombra alargada, sus ojos fijos tanto en el norte como en el sur. Una guerra no bastaba. Había que desgarrar el imperio, desangrarlo por dos heridas a la vez. Capítulo 197. Lobos con piel de cordero. El sol de verano se extendía amplio sobre el puerto de Erebi, donde los mercaderes iban y venían con la marea. Entre ellos había hombres que afirmaban portar el sello del Reich, con sus carros repletos de rollos de tela, barriles de vino y cofres estampados con el águila. Ante todos, eran enviados imperiales enviados por Conrado para unir a Dinamarca en un vínculo de amistad. Por la noche, sin embargo, en los rincones llenos de humo de las tabernas y los salones, susurraban palabras diferentes. Al Jarlesgarde, de vientre ancho y ávido de tierras. La reina tiene al rey atado de manos. El propio Conrado lo sabe. Derrótale y serás recompensado con propiedades en Holstein. El Reich favorece a quienes sirven. A Leofric, exiliados a Jon con rencor contra el emperador. El muchacho no puede marchar hacia el sur mientras su madre susurra sobre Roma. Conrado te ha prometido que volverás a tus tierras. Ayúdanos, y él te hará más de lo que eras. A Asbjörn, capitán de la guardia y deudor de jugadores. La bolsa del emperador es profunda. Vuestras deudas desaparecerán. Vuestros hijos jamás conocerán el hambre. Lo único que se requiere es silencio y obediencia cuando llegue el momento. La plata quedó expuesta, reluciente a la luz de las antorchas, cargada de promesas. Águilas imperiales estampadas en cada barra. Rechazarlo era despertar sospechas. Aceptarlo era obtener riqueza, favor y protección del trono más importante de la cristiandad. Skarde sonrió con los labios húmedos de hidromiel, pensando ya en las fincas adineradas. Leofric asintió, viendo finalmente la venganza. La mano de Asbjörn tembló al tomar la moneda, aferrándose a ella como si fuera un trozo de madera a la deriva en medio de una tormenta. Los mercaderes prometían más. Tierras, botines, libertad del yugo de la mujer normanda. Solo pedían paciencia y silencio hasta que llegara el momento oportuno. Así transcurrió el verano, dorado arriba, oscuro abajo. Emma de Normandía recorría los pasillos con seguridad, sin percatarse de que el suelo se movía bajo sus pies. Aconsejó a su hijo que uniera Dinamarca a Roma, que ignorara los rumores paganos y que se mantuviera al margen de las guerras de Conrado. A pesar de la breve invasión del imperio poco tiempo antes, Artagnut obedeció con diligencia, pero con inquietud. Escuchó los murmullos de sus jarls, vio el peso de la sombra de su madre extendiéndose a lo largo de su cabeza. Los comerciantes avivaron esa inquietud. Los rumores se propagan como la pólvora en la hierba seca. Que Conrado se burlara de Artagnut cuando era niño, que los señores sajones lo llamaran títere de su madre, que el Reich se riera del silencio de Dinamarca. Cada relato fue sembrado en la bebida y afilado con plata, transmitido por lenguas ávidas de ganancia. Pronto el niño rey comenzó a pasearse inquieto por sus aposentos, con la corona cargada de dudas. Luego, a finales del verano, llegó la fiesta del día de San Olaf. El gran salón de Roskilde estaba engalanado con estandartes, y antorchas resplandecían contra las vigas talladas. Carne asada en espetones, hidromiel a raudales y risas que llenaban el aire. Emma estaba sentada en el asiento elevado junto a su hijo, regia con sus sedas normandas, con la mano apoyada suavemente en su brazo mientras lo instaba a tener paciencia, a ir hacia Roma. Los mercaderes no estaban presentes, pero su plata sí. Asbjörn se movía silenciosamente entre sus hombres, con el rostro impasible como la piedra. Esta noche no llevaba ninguna daga al cinto. Su arma era más sutil. De un frasco sellado con cera, que le habían presionado contra la palma de la mano semanas antes, vertió oscuras gotas en la copa de la reina. El vino mitigó la amargura. La risa ahogó el momento. Nadie se percató de lo sucedido. Cuando Emma se levantó para brindar por los presentes, la sala quedó en silencio. Alzó su copa, cuyo oro relucía a la luz del fuego. Ella bebió. Por un instante, nada. Entonces le tembló la mano y la taza se le resbaló de las manos. Ella jadeó, un sonido débil, y se tambaleó.
Artagnut la atrapó cuando sus rodillas cedieron, su rostro pálido, sus labios salpicados de espuma. Se desataron los gritos. La sala se puso en pie de un salto. Algunos corrieron a ayudar, otros gritaron pidiendo auxilio. Emma se estremeció una, dos veces, y luego se quedó inmóvil en brazos de su hijo. La voz del niño rey se quebró, pidiendo sanadores, pero ninguno pudo contrarrestar el veneno que ahora corría por sus venas. El capitán de guardia cayó de rodillas, gimiendo como si estuviera de luto. El emperador gritó con la voz quebrada. Conrado ha hecho esto. Invade nuestras tierras, se burla de nuestro rey, y ahora mata a la reina regente. Su plata, su vino, todo ello llevaba su voluntad. Arrojó el frasco al suelo, con el sello del rey claramente visible sobre la cera. Las miradas se volvieron hacia ello con horror, luego hacia los carros de los comerciantes que estaban fuera del salón, cargados de monedas acuñadas con águilas. Fue prueba suficiente. La furia se desató como una tormenta. Los jarls maldecían el nombre de Conrad. Algunos, enfurecidos, rasgaban sus capas. Otros, juraban pactos de sangre sobre sus espadas. Leofric gritó con más fuerza que nadie. El rey ya ha asesinado a nuestra reina. ¿Os quedaréis de brazos cruzados mientras el águila escupe sobre Dinamarca? Al amanecer, la corte hervía de dolor y furia. Los ojos de Artagnut estaban rojos de tanto llorar, pero el niño ya no era un niño. Juró venganza ante los jarls reunidos, con voz ronca pero feroz. Conrado ha asesinado a mi madre. Por ello cosechará la guerra. Dinamarca marchará. Los jinetes recorrían Jutlandia a toda velocidad, invocando barcos y lanzas. En las aldeas sonaron las trompetas y se arrastraron barcos largos hasta la orilla. Se alzaron lanzas, se forjaron espadas. Y los herreros trabajaron sin descanso para producir la cantidad de hierro necesaria para los daneses y su venganza. Y muy al norte, cuando los knarrs de los mercaderes regresaron silenciosamente a Ullersfjord, con sus bodegas vacías de plata, Betrulf escuchó en silencio. Cuando le contaron la historia, solo asintió una vez. El muchacho marchará, dijo. El rey sangrará por 2 heridas. Que Conrad se ahogue con su propio imperio. Los lobos de Ullersfjord aullaban en la noche, sus gritos mezclándose con el oleaje, mientras el fuego en los pálidos ojos de Betrulf ardía con una luz paciente e implacable. Conrado había intentado salvar el flanco oriental de su imperio, que ardía en llamas, abandonando su invasión de Dinamarca. Una decisión acertada, pero tomada sin darse cuenta de quién era su verdadero enemigo. Ahora se le culpaba de la muerte de la reina regente de Dinamarca, y los daneses marcharían hacia el sur. Y al hacerlo, reavivó el segundo frente que intentó evitar desesperadamente. Capítulo 198. El norte arde. Los bosques de Lusacia estaban densos en sombras y humo. Los pinos se apiñaban tan juntos que la luz del sol apenas podía filtrarse, y en la penumbra cada matorral parecía susurrar con ojos ocultos. Los saqueadores huendos conocían estos bosques como sus propias venas. Los caballeros de Conrado, no. Los cascos con herraduras de hierro se hundieron en el barro negro, y los hombres con armadura maldijeron mientras las flechas silbaban desde las ramas superiores. Las lanzas surcaban las zanjas. Las piedras se desprendían de las crestas. El ejército huendo nunca formó en filas abiertas, nunca luchó como hombres honrados. Atacaban, desaparecían y luego volvían a atacar. Mantengan la posición. Ladró el duque Ernesto de Suabia, con la voz amortiguada por el gran yelmo que relucía de sudor y mugre. Una lanza resonó al chocar contra su escudo, y él giró su destrero para interceptarla, pisoteando a un miembro de una tribu pintada bajo sus cascos de hierro. El bosque rugió de nuevo. Sonaron cuernos, estridentes y burlones, resonando de árbol en árbol hasta que pareció que todo el bosque mismo estaba impregnado de odio. Conrado II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, cabalgaba en el corazón de su oeste, adusto y de mirada dura. El sudor de su caballo humeaba en el aire húmedo, y su cota de malla estaba salpicada de resina de pino y sangre. Cada legua que avanzaba hacia las tierras fronterizas huendas le había costado muy caro. Hombres derribados de sus monturas, trenes de suministros truncados, aldeas vaciadas antes de que llegaran sus estandartes. Aún así, siguió adelante. El rey no debe dar la impresión de ceder ante los paganos. Ceder sería admitir debilidad, y la debilidad era la muerte. Al caer la tarde, el humo de las aldeas en llamas se elevaba por encima de las copas de los árboles. Sus propios hombres encendieron hogueras en represalia, pero por cada choza incendiada, les cayeron 3 emboscadas más. Malditas heridas. Murmuró el conde Dietrich de Meissen, escupiendo sangre donde una flecha le había rozado la mejilla. Los demonios se multiplican como hormigas. Matamos 20, y aparecen 50 más.
A este ritmo, nos roerán hasta los huesos antes de llegar a sus aldeas. Conrad apretó la mandíbula. Levantó la mano, haciendo la señal de los cuernos. El estruendo resonó entre los árboles, y sus columnas comenzaron la lenta retirada hacia su campamento improvisado en terreno más elevado. Apenas habían colocado las empalizadas de troncos talados cuando llegaron los jinetes. Cubiertos de polvo y espuma, los mensajeros avanzaban tambaleándose entre las filas con noticias que caían como un golpe de martillo. De Jutlandia. De Schleswig. Gritó el primero, desplomándose en el estribo del emperador. Los daneses marchan. El rey Artagnut ha declarado la guerra. Sus estandartes ya marchan hacia el sur. El campamento quedó en silencio. Por un instante, hasta el crepitar de las hogueras de pino pareció apagarse. Conrad se inclinó, agarró al mensajero por el hombro. Su voz era un áspero sonido de hierro. Dilo otra vez. El ciclista tragó saliva, con el rostro pálido bajo la mugre del camino. Los daneses claman venganza. Su reina regente, Emma, ha muerto envenenada. Dicen que tú lo ordenaste. Que enviaste hombres con plata y promesas para asesinarla en su propio salón. Un rugido surgió de los señores reunidos, un murmullo de incredulidad y furia. Ernst escupió al suelo. ¿Veneno? Conrad. Una locura. Abandonamos Dinamarca hace meses. Teníamos su reino en nuestras manos y nos retiramos para luchar aquí. ¿De qué serviría? Ninguno. Conrad tronó, haciendo girar su caballo en el centro del campamento. Su voz atravesó el tumulto como una espada. Por la sangre de Cristo, yo no ordené tal cosa. ¿Por qué iba a matar a la mujer después de haber dejado su tierra ilesa? ¿Por qué iba a provocar una guerra desde el norte mientras lucho contra lobos en el este? Su furia resonaba en el aire. Los hombres se santiguaban y murmuraban oraciones. La palabra veneno tenía un hedor, más nauseabundo que cualquier hoja afilada. El conde Dietrich escupió de nuevo, con el rostro sombrío. Es mentira, señor. Una invención. Alguien pretende azuzar a los daneses contra nosotros. Conrad apretó con fuerza las riendas. Se le veían los nudillos blancos. Sí. Alguien. Y creo que sé quién. El nombre que no pronunció en voz alta. Pero todos los presentes conocían al lobo pagano del lejano norte, el carnicero de Canuto, el azote que había convertido Inglaterra en un cementerio de juramentos. La sombra de Betrulf se extendía sobre cada susurro estos días. El consejo de señores se reunió alrededor del fuego, sus voces se alzaron como vientos huracanados. Si los daneses marchan, no podremos mantener ambos frentes. Ladró Ernst. Los huendos ya nos desangran en estos bosques malditos. Y encima tenemos que enfrentarnos a los daneses en el norte. Son unos anfitriones de niños, se burló otro varón. Artagnut no es más que un joven, gobernado por faldas. El Reich no tiene nada que temer. Tontos. Espetó Dietrich. Un joven con un reino a sus espaldas sigue matando como cualquier otro hombre. Y el mar trae daneses más rápido de lo que nuestras tropas pueden marchar. Si atacan Sajonia mientras nosotros estamos atascados aquí. Entonces Sajonia arde, concluyó Ernst con tono sombrío. Conrad permaneció en silencio durante un largo rato. Miró fijamente al fuego, las llamas dibujando ecos bajo sus ojos. Su mente daba vueltas, repasando a toda velocidad las posibilidades. Emma ha muerto. Dinamarca arde de sed de venganza. El Reich fue acusado de un crimen que no había cometido. ¿Quién se beneficiaba? La respuesta fue amarga, pero clara. El lobo, gruñó al fin. Esto huele a él. Solo él se beneficiaría, la cristiandad enfrentándose entre sí, mientras él se enriquece en las sombras. Los señores murmuraban, inquietos. Pronunciar el nombre de Betrulf era como saborear cenizas. Pero, sean lobos o no, los daneses marchan. Conrad continuó. Su mirada los recorrió, fría como el hierro. Y debemos responder. Un silencio, pesado como un yunque. Mi emperador, dijo Dietrich con cautela, si nos retiramos ahora, los huendos se extenderán como la pólvora por Lusacia. Sus incursiones arrasarán nuestras fronteras. Si nos quedamos, los daneses atacarán Sajonia. En cualquier caso, una frontera arderá. Conrad rechinó los dientes. La trampa se había activado. Finalmente, habló, con voz ronca pero firme. Entonces debemos hacer lo que deben hacer los emperadores. Aplastaremos rápidamente a los huendos y cabalgaremos hacia el norte como los martillos de Dios. Si los daneses buscan venganza, encontrarán en su lugar el juicio. Los señores asintieron, aunque la inquietud persistía en sus miradas. ¿Acabar rápidamente con los huendos? Era fácil decirlo. No tan fácil hacerlo en bosques donde cada árbol podía esconder una lanza. Aún así, la orden siguió adelante.
Los exploradores ahondaron la presión. Los incendios se propagaron más ampliamente. Los hombres se prepararon para una campaña de furia y fuego. Sin embargo, aquella noche, mientras Conrad yacía despierto en su tienda, la pregunta le atormentaba como un gusano en la madera. ¿Por qué haría yo esto? Susurró a la oscuridad. ¿Por qué demonios la mataría? No hubo respuesta. Solo el aullido de los lobos a lo lejos y el eco de una risa que tal vez solo existió en su mente. El verano se prolongó durante mucho tiempo sobre Ullersfjord, tiñendo de rojo el fiordo mientras el sol se ocultaba tras los picos. En el salón principal, los Jarls se reunieron, Gormr, Gunnar, BJRN, sus voces bajas murmurando rumores hasta que un jinete cubierto de polvo entró tropezando. Se arrodilló ante el alto trono de Betrulfr. Mi señor. Emma de Normandía, regente de Dinamarca, ha muerto. Envenenada en su copa. Los daneses culpan a Conrado. Artagnut ha declarado la guerra al Reich. La sala estalló. BJRN golpeó la mesa con su taza, Gormr soltó una carcajada, e incluso el rostro pétreo de Gunnar se quebró en una sonrisa. El lobo ataca de nuevo. Rugió Gormr. Dos frentes, dos fuegos, el Reich se devorará a sí mismo. Pero Betrulfr permaneció inmóvil, con sus pálidos ojos fijos en el mensajero. Solo cuando cesó el ruido habló. ¿Cómo lo toman? El jinete tragó saliva. El niño rey está furioso. Sus jarls juran venganza. Sus barcos vikingos ya se reúnen. Betrulfr se puso de pie, la cruz del lobo plateada brillando contra su pecho. Así que el cebo cae en la trampa. El cachorro aúlla al lobo equivocado. Caminó a grandes zancadas hacia el brasero, las llamas pintando sus cicatrices. Conrado sangra en el este. Los huendos arrasan sus marchas. Ahora los daneses descienden del norte. Esto no es una victoria, sino una oportunidad. Y la oportunidad, si se desaprovecha, muere. Gormr alzó su cuerno. Pues naveguemos hacia el sur mientras ellos se desangran. No, espetó Betrulfr. Ataca ahora y se revelará la mano que oculta el crimen. Que crean que Conrad es culpable. Que se quemen los ejércitos unos a otros mientras nosotros construimos el nuestro. Cada danés y cada alemán muerto es una tumba que no necesitamos cavar. Los jarls guardaron silencio. La mirada de Betrulfr los recorrió como escarcha. Las fraguas arden día y noche. Los barcos se alzan desde todos los varaderos. Los almacenes deben llenarse, los esclavos trabajar hasta la extenuación. Los niños empuñarán lanzas antes de poder caminar con firmeza. La prole de los lobos crece. Cuando llegue el momento, descenderemos sobre la cristiandad como el mismo invierno. BJRN se golpeó el pecho. Los rus arrojan sus cruces, los huendos afilan sus espadas. Pronto el sur temblará ante el aullido del lobo. Betrulfr inclinó la cabeza. Que tiemblen, pero sin saber aún de quién es la sombra que se cierne sobre ellos. Los mercaderes hicieron bien su trabajo. Conrad es el culpable. El muchacho lo cree. Que se devoren entre sí antes de mirar al norte. Un gruñido de aprobación resonó en el salón. La luz del fuego brilló en ojos endurecidos, reflejando la promesa de la guerra. Más tarde, cuando los jarls se marcharon, Roisin se sentó junto a su marido, pálida como la luz de la luna. Sonríes, marido. Pero es la sonrisa de un lobo que observa a un ciervo caer en la trampa. Los ojos de Betrulfr brillaron. Eso es todo lo que son los reyes. Lobos que ponen trampas y ciervos que caen en ellas. Estuvo callada un buen rato, luego preguntó. ¿Y cuando Conrad y el niño se hayan ido? Betrulfr miró fijamente al fuego. Entonces la trampa se cierra sobre Roma. Y el mundo recordará al lobo que le desgarró la garganta. Afuera, el viento del fiordo aullaba como lobos que aguardan la cacería. Capítulo 199. Susurros y jinetes. El calor del comienzo del verano se aferraba a Constantinopla, presionando el aire húmedo contra las doradas paredes del palacio. Los jardines más allá del Boucoleón humeaban tras la lluvia, sus fuentes goteaban débilmente mientras la corte se reunía en el Chisotriplinos. Las velas chisporroteaban en sus candelabros dorados, llenando la cámara abovedada con un olor a cera caliente y humo. En el trono estaba sentado Romano III Argiros, emperador de los romanos, un hombre alto, de rasgos finos y manos suaves que parecían más cómodas sobre el pergamino que sobre el pomo de una espada. Sus ropas resplandecían con seda tejida, pero sus ojos estaban nublados por la incertidumbre. Había sucedido a Constantino VIII 2 años antes, heredando la corona del imperio pero no su poderío. A su alrededor se encontraba el consejo. Eunucos con ricos brocados, generales con armaduras relucientes y sacerdotes con oscuras túnicas. Sus voces subían y bajaban en un ritmo ansioso, cada hombre expulsando su miedo al aire como incienso.
Los selyúcidas vuelven a moverse, dijo uno de ellos, Nicéforo, el estratego de Anatolia, un hombre corpulento con barba canosa. Incursiones en Persia, quemando aldeas a lo largo del Araxes. Sus jinetes arrasan como langostas. Los persas no pueden contenerlos. Tarde o temprano, pondrán a prueba nuestras fronteras. Un chambelán con la voz suave de un cortesano se inclinó hacia adelante. ¿Y qué fuerza los enfrentará, Basileus? Los armenios se quejan, los temas orientales son vacíos. Y los varegos, su voz se apagó, mirando de reojo el trono. Romano se puso rígido. ¿Y los varegos? Siguió un silencio. Luego, el chambelán hizo una profunda reverencia, con las manos metidas en las mangas. Se han ido, señor. Los juramentos de sus capitanes se han roto. Barcos repletos de guerreros con hachas navegaron hacia el norte en los últimos años. Corre el rumor de que entre ellos hay un nuevo emperador, un rey lobo del lejano norte que se hace llamar hijo de los antiguos dioses. Muchos dicen que la guardia se ha arrodillado ante él. Murmullos recorrían el pasillo, susurros que se colaban como ratones entre columnas de mármol. Un emperador extranjero, un pagano, robando el muro de hachas del imperio. Romano se removió incómodo. Son mercenarios. Volverán cuando se les ofrezca oro. La voz de Nicéforo era de hierro. No, señor. Estos no son hombres que marchan solo por dinero. Su lealtad se forja con juramentos de sangre, no con contratos. Y ahora sus juramentos pertenecen a otro. Nos dirigimos al este con los flancos al descubierto mientras en el norte los portadores de hachas afilan sus hojas para un lobo. Un obispo se santiguó. Que Dios los castigue por su infidelidad. Pero, ¿qué hay de nosotros? Incluso el trono de Roma se compra y se vende, si los rumores de Occidente son ciertos. Quizás sea el juicio de Dios el que nos quite la guardia. El eunuco Teodoro, astuto como una serpiente, se burló del obispo. Dios no abandona a los emperadores. Los hombres sí. Fue Basilio el matador de búlgaros quien mantuvo a raya a estos invasores, y Basilio quien se ganó el respeto de la guardia. Pero Basilio murió hace mucho tiempo, y su trono está vacío de hombres que cumplan su voluntad. Las manos de Romano temblaban sobre los brazos de su trono. El imperio es eterno, murmuró, aunque sonó más a plegaria que a orden. Los selyúcidas son tribus. Los varegos, desertores. Constantinopla ha permanecido en pie durante siglos. Los consejeros no respondieron, pues cada uno sabía lo vacías que sonaban esas palabras. Recordaban a Basilio II, que había marchado de este a oeste con férrea disciplina, que había cegado a 15.000 búlgaros en un solo acto de venganza. En comparación, la voz aterciopelada y las manos temblorosas de Romanos parecían pálidas sombras del poder imperial. Arriba, los mosaicos de Cristo Pantocrátor miraban hacia abajo con ojos dorados e impasibles. El emperador alzó la vista y no sintió consuelo alguno. Más allá de los salones de mármol, el mundo cambió, y pudo sentir cómo crujían los cimientos del imperio. Lejos de las cúpulas enjolladas de Constantinopla, ardía la tierra de Persia. El valle del Araxes yacía envuelto en humo, sus pueblos reducidos a jirones de madera carbonizados. Los rebaños yacían dispersos, sus huesos blanqueándose bajo el sol de verano. A lo lejos, minaretes derribados, sus piedras arrastradas para las hogueras. Desde las crestas superiores, los jinetes selyúcidas descendían como halcones sobre su presa. Sus caballos eran esbeltos e incansables, criados para las interminables millas de la estepa. Hombres vestidos con cuero lamelar, con arcos de cuerno y tendones atados a la espalda, cabalgaban con gritos que resonaban por los valles. Atacaban caravanas y pueblos, se apoderaban de grano, degollaban y desaparecían antes de que las guarniciones persas pudieran reunirse. Mujeres y niños fueron atados y llevados a rastras, sus gritos perdidos en el estruendo de los cascos. Cada incursión alimentó su leyenda, y el nombre de Seljuk comenzó a tener un gran peso incluso en lenguas lejanas. En una aldea arrasada por el fuego, con el aire aún denso de ceniza, Togril Beg desmontó. De hombros anchos y mirada penetrante, caminaba entre las ruinas mientras sus hombres amontonaban el botín. A su lado caminaba su hermano Chagri, más joven pero no menos astuto, con la mano apoyada despreocupadamente en la empuñadura de un sable curvo. Mira bien, hermano, dijo Togril, empujando un huso roto en la tierra. Los persas no pueden proteger a los suyos. Cada hogar que incendiamos atrae a más tribus. Ya los clanes del Oxus juran lealtad a nuestra bandera. Chagri asintió, extendiendo un mapa de piel de cabra sobre una viga caída. Líneas trazadas con carbón marcaban ríos y pasos. Sus líderes se enzarzan en disputas en sus cortes. Cada incursión que realizamos engorda nuestros rebaños y nuestra leyenda. Cuanto más fracasan ellos, más nos alzamos nosotros.
A su alrededor, se reunieron sus beys. Se encendieron hogueras y la noche cobró vida con el olor a cordero asado y el relincho de los caballos atados. Los guerreros afilaban puntas de flecha, cantando con tonos guturales. Los niños de la estepa, curtidos por el hambre, danzaban alrededor del fuego mientras las ancianas curaban heridas y hervían grano robado para hacer caldo. Un bey escupió al suelo. Y más allá de Persia se encuentra Anatolia. Tierra fértil, gente débil. Los romanos se debilitan. He visto sus patrullas, hombres corpulentos de bronce, persiguiéndonos como bueyes. La risa era cruel, alzándose como el crepitar de la leña. Pero la mirada de Togril era más fría. Los romanos aún no han sido derrotados. Sus murallas son altas, su oro abundante. Pero he oído algo. Sus guerreros, los varegos, han desaparecido. Han desertado para seguir a un rey lobo del norte que escupe a Cristo. Si es cierto, entonces Constantinopla está desarmada. Y un hombre con un solo brazo no puede sostener un escudo. El fuego crepitó, lanzando chispas a la oscuridad. Cada hombre permaneció sentado en silencio por un momento, el pensamiento asentándose como nieve. Chagri volvió a hablar, con voz baja, casi reverente. Somos el amanecer. Las tribus se agitan desde la estepa, y nada puede detener al sol cuando sale. Persia es la primera sombra en caer. Roma será la siguiente. Los beys golpearon la tierra con sus lanzas en señal de asentimiento, un pacto nacido entre fuego y humo. Después, los chamanes se adelantaron, lanzando presagios a las llamas. Arrojaron huesos a las brasas, leyeron las grietas y las venas ennegrecidas. Sus cánticos se elevaron hacia el cielo estrellado, invocando a Tengri para que bendijera a los jinetes del alba. Los guerreros respondieron alzando sus arcos, flechas preparadas, y disparándolas a la noche con aullidos que resonaron mucho más allá del valle. Algunas flechas cayeron en la aldea en ruinas, resonando entre las piedras rotas. Otras describieron arcos elevados, sus ástiles con puntas de fuego desvaneciéndose en la oscuridad como si ya estuvieran apuntando a muros lejanos. Al amanecer, los selyúcidas volvieron a cabalgar, con sus caballos bebiendo de arroyos atestados de ceniza. Tras ellos reinaba el silencio, interrumpido únicamente por el lamento de los pocos persas que habían sobrevivido. Por delante quedaban más valles que saquear, más aldeas que quemar, más tribus que someter bajo la bandera de la media luna. Aquella noche en Ullersfjord, mientras sus jarls dormían y las forjas se apagaban, Betrulf permaneció solo en el promontorio. El fiordo se extendía negro bajo él, el hielo flotando como cristales rotos sobre su superficie. Arriba, las estrellas ardían frías y nítidas. Recordaba otros cielos, el resplandor de Constantinopla, los salones dorados de Basilio el matador de búlgaros, cuando no había sido rey lobo sino capitán de la guardia varega. Ya entonces había oído rumores, transmitidos tanto por mercaderes como por soldados, de tribus que se agitaban más allá de Persia, de jinetes veloces como vientos huracanados, de un pueblo llamado selyúcidas. Basilio se había reído de tales historias, diciendo que la espada de Roma era lo suficientemente larga como para alcanzar a cualquier enemigo. Pero Basilio se había ido, y en su lugar se sentaban hombres más suaves, gobernantes de manos sedosas y ojos ansiosos. Betrulf apretó la cruz de lobo contra su pecho. ¿Hasta dónde habrán llegado?, murmuró al viento. ¿Y cuando salga a la luna creciente, seguirá en pie Constantinopla? El mar solo respondió con su suspiro interminable. Sin embargo, en ese silencio sintió la forma de las cosas por venir. Imperios tambaleándose, horizontes ardiendo y una marea de jinetes del este con la que incluso los lobos podrían tener que enfrentarse algún día. Había luchado contra las banderas del Islam durante más de una década de su vida. Y si los jinetes del lejano oriente llegaran a adorar a tal dios, esto solo los unificaría en una fuerza terrible y aterradora. Algo que sabía que ya no era su problema, pero que aún así le generaba curiosidad. Capítulo 200. La cristiandad en llamas. Los salones de Senlis resplandecían con estandartes y tapices, pero la corte del rey Enrique I de Francia vibraba de inquietud. La luz del verano se filtraba a través de las ventanas arqueadas, atrapando las motas de polvo que flotaban sobre las cabezas de los cortesanos. Los caballeros descansaban ataviados con relucientes cotas de malla, los sacerdotes murmuraban en los rincones y los consejeros del rey se inclinaban a su oído. Henry aún era joven, apenas había entrado en su tercera década, pero las líneas de tensión ya se habían grabado en las comisuras de sus labios. Al este, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Conrado, sufrió grandes pérdidas en dos frentes. Al norte, Inglaterra ardía, su corona desgarrada entre Duncan de Escocia y Svein, hijo de Canuto.
Francia, por el contrario, permanecía intacta, sus campos repletos de grano, sus mercados bulliciosos y sus castillos silenciosos. Sin embargo, Henry no sonrió ante la fortuna. Su mano se aferró con fuerza al brazo de su trono al oír de nuevo los susurros. Robert de Normandía construye, siseó el conde Fulk, con su barba bífida y afilada. Cada temporada surgen más fortalezas de mota y patio, como setas después de la lluvia. Entren a hombres de armas más allá de sus filas, caballeros de hierro que le juran lealtad solo a él. Tal poder, mi rey, solo puede significar rebelión. Otro se sumó a la conversación, el obispo Hugo de Beauvais, con voz melosa. No se trata solo de castillos, señor. Reúne barcos a lo largo de la costa, más de los necesarios para proteger el comercio. Recluta jinetes sin que usted lo haya solicitado. No habla en su contra, no, pero el silencio en sí mismo es sospechoso. Henry frunció el ceño. Ya había oído cosas parecidas antes. La corte se había enriquecido con los rumores sobre las ambiciones de Normandía. Rebelión, traición, abuso de poder, palabras lanzadas al aire como dados. Sin embargo, la verdad era más difícil de comprender. Aún así, la imagen seguía atormentando al rey. Roberto, duque de Normandía, reforzando sus fronteras, adiestrando a sus caballeros y construyendo flotas como si la guerra acechara al otro lado del canal. ¿Por qué? Preguntó Henry en voz alta, con tono cortante. Normandía prospera bajo mi mandato. ¿Por qué habría de levantar Robert fortalezas como un hombre asediado? ¿Acaso cree poder igualar mi corona? Los cortesanos se inclinaron más cerca, ansiosos por avivar sus sospechas. Lo usaría si tuviera la oportunidad, dijo Fulk. Él espera su momento, como siempre lo ha hecho la estirpe del bastardo, murmuró otro. Los labios de Henry se afinaron. Rebelión. Siempre rebelión. La corona de Francia llevaba mucho tiempo cargada con ella. Duques y condes que actuaban como reyes en sus propios salones, que se inclinaban en las ceremonias pero que gobernaban de hecho. Roberto de Normandía, inquieto, orgulloso, astuto, ¿era diferente en algo? Había accedido a su actual puesto de poder rebelándose contra su propio hermano. ¿Quién podía asegurar que no le haría lo mismo a él, el rey de Francia? Puede que Robert se tomara su juramento en serio, pero para el resto de Francia parecía como si se estuviera preparando para volver su espada contra su propio soberano. Y aquellos que pretendían sacar provecho de la caída de Roberto, de la ruina de Normandía, no tardaron en tejer una red de mentiras. El duque oculta sus verdaderas intenciones, dijo el obispo Hugo, con los ojos brillando a la luz de las velas. No teme a los lobos del mar, sino a su legítimo señor aquí en París. Está preparando el terreno contra ti, mi rey. ¿Qué necesidad tiene de flotas, si no es para atacar tu costa? Henry permaneció sentado en silencio, tamborileando con los dedos el brazo de su silla. Pensó en la riqueza de Normandía, en sus aguerridos caballeros, en sus iglesias de piedra, en su inquieto duque. La ley feudal le otorgaba soberanía, pero la ley era una armadura delgada contra la ambición. Y sin embargo, en su interior, Henry se lo preguntaba. ¿Podría ser cierto? ¿Podrían los castillos de Robert alzarse no contra él, sino contra algo peor? Una noche, a solas en su habitación, Henry se sinceró con su capellán. Estas historias del rey lobo se vuelven más grandiosas con cada relato. Dicen que convirtió a los esclavos en trabajadores de los campos, transformó a los hombres libres en legiones, los forjó con férrea disciplina e incluso hizo que los niños entrenaran con lanza y escudo. Dicen que sus fiordos rebosan de plata y barcos. ¿Y nosotros qué tenemos? El capellán hizo una reverencia. Levas feudales, señor. Campesinos ligados por juramento, caballeros ligados por la tierra. La vieja costumbre. Los labios de Henry se curvaron con amargura. Las viejas costumbres mantuvieron a raya a los nórdicos. Castillos, caballeros y juramentos. Pero si los rumores son ciertos, este lobo no es como los saqueadores de antes. No ataca y desaparece. Se queda. Construye. Y el feudalismo sangra más por dentro que por fuera. El capellán se atrevió a susurrar. Entonces quizá Robert sea sabio, señor. Henry se quedó mirando fijamente la llama de la vela durante un largo rato, pero no dio respuesta. Pero los pasillos de Robert en Rouen contaban una historia diferente. El duque se encontraba de pie en las murallas de su castillo a medio construir. Las torres de madera olían a pino recién cortado, y la zanja de abajo estaba llena de hombres cavando y transportando tierra. Más allá se extendían los ondulados campos de Normandía, salpicados de aldeas con techo de paja y nuevos montículos coronados por empalizadas. Los caballeros pasaban a galope, con sus lanzas erguidas como un pinar.
Robert entrecerró los ojos hacia el mar. Recordaba las historias, los barcos vikingos de sus antepasados, las incursiones que habían esculpido la propia Normandía en suelo franco. En aquellos días, el castillo de mota y patio había sido suficiente para aplacar la furia de los nórdicos. Pero este nuevo lobo del norte, este Betrulfr, no era un saqueador. Fue un conquistador. Un constructor, un emperador. Le llegaban informes tanto de comerciantes como de enviados. Cada día que pasaba recibía noticias de los fiordos de Islandia, que gemían con los gnarrs y los barcos largos. De campos trabajados por esclavos capturados en incursiones, de guerreros adiestrados como legiones. Se le heló la sangre al pensarlo. Los antiguos nórdicos habían venido a saquear y se habían marchado con plata. Este vino para quedarse. O peor. Por mucho que lo meditara, no lograba encontrar la respuesta. ¿Qué impulsaba a este lobo blanco del norte? ¿Conquistar, construir? ¿Fue este realmente el último suspiro de un pueblo moribundo? ¿O había algo más? Robert se volvió hacia su mayordomo. Más hombres. Más caballos. Más barcos. Si el lobo navega hacia el sur, Normandía será su primer festín. No me pillarán desprevenido. El mayordomo vaciló. Mi señor, las arcas ya están al límite. Los caballeros exigen tierras a cambio de sus servicios, los campesinos se quejan de las nuevas levas. Para igualar la prole del rey lobo. Robert apretó con fuerza la almena. ¿Para hacerle frente? No, hace mucho que me di cuenta de que no puedo. Pero puedo desangrarlo si viene. Y desangrarlo es mejor que alimentarlo. Robert presionó con más fuerza. Se levantaron castillos en Caen, Falaise, Bayeux. La madera se convertía en piedra donde el dinero lo permitía. Envió jinetes a través del campo, convocando a los hombres para que se entrenaran en nuevas formaciones, más compactas y disciplinadas, haciendo eco de los relatos de los guerreros lobo del norte. Negoció con los comerciantes por caballos, aunque los precios se dispararon. Invirtió grandes sumas de dinero en astilleros, aunque cada casco le suponía un gran esfuerzo económico. Aún así, no era suficiente. Sus campos no podían alimentar a legiones de hombres. Sus campesinos no podían trabajar día y noche como esclavos. Cada caballero exigía su feudo, cada leva volvía a su arado. Robert lo veía ahora con claridad. Lo que una vez había sido fortaleza, ahora era debilidad. Los lazos feudales elevaban rápidamente a los hombres, pero nunca los retenían por mucho tiempo. Defendieron los castillos, pero no los conquistaron. El sistema que había frenado las incursiones de sus antepasados nunca podría resistir a un lobo que convirtió el saqueo en imperio. Solo en su recibidor, Robert susurró para sí mismo. Somos demasiado lentos. Demasiado divididos. Cuando él llegue, solo el fuego lo detendrá. Y el fuego nos quema a todos. Así pues, mientras que el rey de Francia veía una rebelión en los castillos de Normandía, Roberto solo veía la sombra de las velas de Betrulfr. Un hombre se preparó para la traición. El otro se preparó para la invasión. Y el lobo del norte afiló sus colmillos, sabiendo que ambos lo habían malinterpretado a su manera. En Roma, las salas de Letrán olían a incienso y piedra antigua, y sus paredes con frescos estaban cargadas con el peso de los siglos. El Papa Benedicto IX estaba sentado en el concilio, su rostro juvenil pálido bajo el rojo de su manto. Aunque apenas era un hombre, llevaba el anillo del pescador, y el peso de la cristiandad oprimía a sus hombros como hierro. Las cartas yacían esparcidas sobre la mesa de mármol, los sellos de cera rotos, la tinta aún fresca. Informes del norte, del este, del imperio. Todos pintaban el mismo cuadro. Caos. Conrado, rey de los germanos y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, estaba en guerra no solo contra los paganos, sino también contra sus hermanos cristianos. Los huendos irrumpieron en la marca oriental sajona con fuego y lanzas. Los daneses, enfurecidos por el envenenamiento de su reina, también se habían vuelto contra el imperio, invadiendo el ducado de Sajonia desde el norte. Dos guerras, ambas nacidas de la sospecha y la traición, ambas consumiendo el corazón de la cristiandad. Benedicto se frotó las sienes en un susurro. ¿Qué locura es esta? El emperador sangra en Sajonia, los daneses aúllan contra su garganta, y aún así Inglaterra sigue ardiendo por culpa de Duncan y Svein. ¿Dónde está la mano de Cristo en todo esto? Un cardenal se movió inquieto. Quizás sea un castigo, Santo Padre. El orgullo y el pecado han sembrado esta guerra. Los príncipes se despedazan entre sí como bestias. Otro habló con un tono más sombrío. O quizá no sea un castigo, sino una prueba. Porque mientras los germanos sangran y los anglosajones sufren, se oyen rumores del lobo blanco y de que esto es obra suya. Quizá no sea la mano de Cristo la que mueve así a nuestros reyes, sino la del diablo.
Las palabras quedaron suspendidas como humo. Benedict se quedó mirando la luz de las velas. A pesar de su juventud, se sentía mayor que la ciudad que lo rodeaba. La cristiandad se desgarra la garganta a sí misma, murmuró. Y los lobos esperan el cadáver. Capítulo 201. Los hijos de los lobos. La casa comunal olía a virutas de pino y aceite. El suelo estaba limpio pero marcado por muchas pisadas y muchos taladros. Las manos de Branulfr, pequeñas pero obstinadas, se aferraron con fuerza a la empuñadura de la espada de madera. Su cabello rojo fuego se le pegaba húmedo a la frente mientras plantaba los pies en la tierra compacta, con el borde del escudo temblando contra su brazo. Tenía ya 7 años, todo rodillas y codos, pero con el mismo fuego frío en los ojos que ardía en los de su padre. Otra vez, dijo Betrulfr. El muchacho alzó el escudo y lo blandió. La hoja de madera se agrietó contra el humbo de hierro del escudo de entrenamiento de su padre. El golpe resonó, pero demasiado fuerte, y el retroceso hizo tropezar a Branulfr. Betrulfr pasó junto a él, rozando ligeramente el aro, y lo mandó de espaldas. El golpe sordo resonó en las vigas. Branulfr permaneció inmóvil un instante, con el orgullo herido más que las costillas. No lloró. Apretó los dientes, se dio la vuelta y se puso de pie de nuevo. Bien, dijo Betrulfr. Un cachorro de lobo cabe. Pero un cachorro de lobo se levanta. Branulfr arrebató el escudo del suelo y se preparó de nuevo, con el barro manchado en la mejilla y los ojos brillantes de desafío. Desde la puerta, Eric salió corriendo, 2 cabezas más bajo, apenas 5 inviernos, con la mandíbula aún blanda. Llevaba un bastón en lugar de una espada, y lo agitaba como si ya estuviera en el campo de batalla. Yo también, padre. Déjame luchar también. La boca de Betrulfr se curvaba en una comisura. Entonces, quédate al lado de tu hermano y aprende a morir antes de aprender a matar. Eric se plantó junto a Branulfr, sin escudo, sujetando su bastón con ambas manos. Su golpe fue descontrolado, un golpe infantil lleno de entusiasmo pero sin equilibrio. Betrulfr desvió el golpe con el borde de su escudo, haciendo que Eric girara media vuelta antes de recuperarse, con las mejillas sonrojadas. Branulfr frunció el ceño. Me hace más débil. Ni siquiera puede sostener un escudo todavía. La mirada de Betrulfr se endureció. Un lobo corre con su manada. Solo puedes golpear más fuerte, pero juntos golpearéis durante más tiempo. Así es como se forman las legiones, Branulfr. El chico mayor se mordió el labio pero no dijo nada más. Juntos, volvieron a presionar, uno golpeando demasiado alto, el otro demasiado bajo, el ritmo irregular. Betrulfr se movía con facilidad entre sus torpes esfuerzos, su escudo guiando los de ellos, su hoja de madera golpeando hombros, cascos y rodillas. Cada corrección era una lección, cada moretón una palabra grabada a fuego en la carne. La voz de Roisin resonó desde el otro extremo del salón. Les romperás los huesos antes de terminar la lección. Se quedó de pie con una mano sobre la curva de su vientre y la otra sujetando el borde de su capa. La luz del fuego iluminaba los reflejos cobrizos de su cabello, aunque su rostro estaba pálido por el calor del verano. Observó a los chicos con ojos penetrantes que solo se suavizaban cuando se volvían hacia ella. Deben aprender, dijo Betrulfr. Están aprendiendo, respondió, acercándose un paso más, con el peso del embarazo en su andar. Pero siguen siendo niños. Los niños crecen más rápido con cariño que con castigos. Betrulfr bajó su escudo e hizo un gesto a los chicos para que se detuvieran. Se desplomaron aliviados. Branulfr aferraba su espada de madera como si fuera un trofeo, y Eric jadeaba como si hubiera luchado contra una docena de hombres. Me lo agradecerán cuando sean hombres, dijo con voz serena. Roisin tocó la mejilla de Branulfr, limpiando la mancha de barro con el pulgar. Quizás. Pero hasta entonces, me agradecerán que los cuide mientras tú formas soldados con tus hijos. Eric se pegó a ella, sonriéndole. Mamá, ¿lo viste? Golpeé a papá y no pudo detenerme. Ella se rió suavemente, alborotándole el cabello. Un golpe poderoso, pequeño lobo. Pronto hasta tu padre temblará ante ti. Betrulfr resopló, pero no había ira en su bufido. Apoyó su escudo contra la pared y se agachó ante Branulfr, que permanecía rígido, intentando aún aparentar más edad de la que tenía. ¿Sabes por qué te derribé? Preguntó Betrulfr. Branulfr alzó la barbilla. Porque soy débil. No, dijo Betrulfr. Su mano presionó contra el pecho del niño, justo encima del corazón. Porque debes aprender a levantarte. Ningún escudo resistirá para siempre. Ninguna espada dará en el blanco siempre. El hombre que se levanta cada vez que cae es el que gana las guerras. Branulfr tragó saliva, asintiendo lentamente. Sus dedos se aferraron a la empuñadura de madera hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Y yo, padre?
preguntó Eric, tirando de su túnica. Betrulf lo miró de reojo, con los ojos entrecerrados levemente. Tú debes aprender a tener paciencia. Si golpeas demasiado pronto, golpearás el aire. Si golpeas demasiado tarde, golpearás la muerte. Pero si golpeas a tiempo, golpeó el bastón de Eric con un dedo. Ataca a tiempo, y hasta el golpe de un niño puede cambiar el curso de la batalla. Eric sonrió radiante, con el pecho hinchado. Roisin los observó a todos, mientras su mano volvía a posarse sobre su vientre. ¿Y qué hay de este, Rey Lobo? ¿Lo entrenarás antes de que pueda caminar? Betrulf se levantó, acercándose lo suficiente como para que su mano callosa rozara la de ella, sintiendo la agitación del niño en su interior. Sus ojos, tan fríos en la guerra, se suavizaron por un instante. Este nacerá en un mundo que construiremos ahora, dijo en voz baja. Si lo fortalecemos, él se fortalecerá. Si flaqueamos, no será más que carne de cañón para otro. La mirada de Roisin escrutó su rostro, y aunque no dijo nada, su silencio habló. Ella conocía la verdad, pero su corazón aún anhelaba cosas más amables. Los chicos discutían en segundo plano. Branulf corregía la postura de Eric, quien insistía en que su golpe había sido certero. Sus voces resonaron en el salón, agudas y solemnes, el sonido de una juventud que aún no había visto la sangre empapar la tierra. Betrulf los miró y vio más que hijos. Vio en ellos a los herederos de la disciplina que había forjado, los primeros cachorros de una manada que crecería hasta abarcar naciones. Basta por hoy, dijo finalmente. Dejen las espadas a un lado. Mañana volverán a entrenar. Esta noche son hijos, no soldados. Branulf vaciló, luego dejó con cuidado su espada de madera. Eric soltó su bastón y corrió riendo hacia el fuego. Roisin los condujo con una mano en cada hombro, guiándolos hasta que se sentaron con los niños más pequeños, que esperaban con los ojos muy abiertos. Betrulf permaneció en el centro de la sala, mirando fijamente las armas de práctica de madera que había en el suelo. Su mano se flexionó, recordando el peso del verdadero acero, los gritos de los hombres moribundos, el olor a iglesias carbonizadas en la Rus. La guerra se avecinaba. Lo presentía hasta la médula. Pero por un instante, dejó que la risa de sus hijos llenara la casa comunal. Capítulo 202. Los hijos de los caballeros. El patio de justas de Rouen resonaba con el choque de la madera contra la madera. Niños de noble cuna, apenas salidos de la guardería, se atacaban unos a otros con espadas sin filo, sus pequeños cuerpos protegidos con gambesones acolchados cosidos por sus madres. El aire vibraba con gritos y risas, con los aullidos de los perros atados a postes, con el crujido de las sillas de montar y el olor a hierba pisoteada. Al borde del patio, Roberto I, duque de Normandía, observaba con los ojos entrecerrados. Su capa estaba forrada de piel de marta cibelina a pesar del calor del día de verano, y su mano descansaba sobre la empuñadura de una espada desgastada por el uso. No era un anciano, pero los años de guerra y preocupación le habían dejado arrugas alrededor de los ojos. Delante de él, su hijo William, de no más de 5 años, sostenía una navaja de práctica casi tan larga como su brazo. Su cabello oscuro, húmedo, se le pegaba a la frente. Su pequeña boca se tensaba en una feroz determinación. Los golpes del chico eran salvajes pero rebosantes de una fuerza obstinada. Cada uno iba dirigido al muchacho más alto con el que entrenaba. El otro chico se rió mientras apartaba a William de un empujón, haciéndolo caer al polvo. La multitud de escuderos y pajes se burló levemente, pero William se puso de pie de inmediato, con el rostro enrojecido por la ira y los ojos ardiendo. Volvió a abalanzarse sin esperar a que se reiniciara la llamada. Su espada impactó contra las costillas del otro con un golpe seco y satisfactorio, y esta vez la risa fue suya. Los labios de Robert se curvaron levemente. Se volvió hacia el caballero que estaba a su lado, Sir Turold de Falaise. El muchacho tiene el carácter de su madre, dijo el duque. Turold hizo una leve reverencia. Y la voluntad de su padre. Él no se rinde, mi señor. Siempre se levanta. Robert gruñó en señal de aprobación. Dio un paso al frente cuando el partido terminó. Los chicos jadeaban, con los escudos abollados y manchados de tierra. William se mantuvo erguido a pesar del hematoma e hinchazón en su mejilla. Sus ojos buscaron los de su padre, en busca de juicio. Robert le hizo una seña para que se acercara. El muchacho llegó enseguida, con la espada arrastrando a su lado y los hombros erguidos. «¿Contraatacaste?», dijo Robert. «Sí, padre». «¿Y por qué?». William vaciló un instante y luego soltó de repente. «Porque no voy a permitir que se rían de mí». La mano del duque se extendió de repente, agarrando la mandíbula de su hijo y obligándolo a mirarlo hacia arriba. «No. Porque eres el duque de Normandía. No luchas por orgullo, Guillermo. Luchas por el poder. Un caballero lucha por el honor.
Un rey lucha por el poder. Recuérdalo, o acabarás en el fango como los necios que lo olvidan. A William le tembló el labio, pero no apartó la mirada. Sí, padre. Robert lo soltó e hizo un gesto a los escuderos para que trajeran caballos. Basta de esgrima. El chico debe aprender a montar a caballo además de a luchar. Pronto William estuvo montado en un pequeño destrero, cuyas riendas eran demasiado grandes para sus estrechos hombros, pero que era estabilizado por ayudantes a ambos lados. El propio Robert cabalgaba a su lado, su destrero una gran bestia negra que golpeaba el suelo y resoplaba como un tambor de guerra. Cabalgaron por los campos más allá de Rouen, pasando junto a la imponente silueta de otro castillo de mota y patio, con sus torres de madera apuntando al cielo. Los campesinos sudaban junto a la zanja, transportando tierra en carretillas, mientras los caballeros entrenaban cerca con las lanzas en ristre. La mirada del duque se detuvo en la escena. ¿Ves, William? Dijo, señalando con una mano enguantada. Una espada no es nada sin tierra. Y la tierra no es nada sin murallas. Un caballero está ligado por juramento, pero un duque debe defender lo que reclama. Estos castillos son vuestros dientes. Sin ellos, el lobo del norte nos devorará. William frunció el ceño, mientras las riendas se le resbalaban de las manos. ¿El lobo? Robert apretó la mandíbula. Rara vez pronunciaba el nombre en voz alta, pero los rumores estaban por todas partes. El del caudillo pagano en Islandia, construyendo flotas, adiestrando a hombres y niños como legionarios, una sombra que se alargaba sobre la cristiandad. Sí, dijo finalmente. El lobo. Recuerda esto, hijo mío. Los nórdicos que saquearon las costas de nuestros padres venían en busca de botín. Este viene en busca de reinos. Si alguna vez navega hacia el sur, Normandía será su primera presa. Debes estar preparado. William asintió solemnemente, aunque el peso de las palabras era mucho mayor que el de las riendas que sostenía en sus manos. Cabalgaron hasta que al niño le dolieron las piernas, luego regresaron al patio, donde les esperaba una comida de pan y caldo. Robert despidió a los escuderos y se sentó con su hijo a la sombra de la torre del homenaje. Debes endurecerte, dijo Robert, partiendo la hogaza y dándole un trozo a William. El mundo no es amable con los bastardos. Tu sangre es noble, pero tu nacimiento siempre será objeto de murmuraciones en tu contra. Los caballeros pueden burlarse, los señores despreciar. Debes hacer que te teman, para que nadie se atreva a reírse. William mordió el pan, masticando con fuerza. Les haré temer, padre. Robert lo estudió, viendo ya cómo el acero se formaba en la columna vertebral del muchacho. Pensó en los castillos que se alzaban por toda Normandía, en las levas reunidas, en las flotas a medio construir. Pensó en el lobo del otro lado del mar, cuyas legiones de siervos se fortalecían con cada incursión. Le puso la mano sobre el pequeño hombro de William. Entonces quizá, algún día, no solo conservaréis Normandía. Quizá conquistéis más. Pero solo si aprendéis lo que significa ser amos, no solo de espadas, sino de hombres. El niño sostuvo la mirada de su padre con ojos oscuros e inquebrantables. Enséñame, y lo haré. Robert sonrió con amargura. Lo haré. Sobre ellos, las torres de Rouen proyectaban largas sombras, que se extendían como lanzas a través del patio. Su mirada se dirigió hacia el norte, hacia la amenaza que se cernía más allá del Canal de la Mancha, más allá del Mar del Norte, que crecía en silencio mientras la cristiandad se prendía fuego. Los castillos eran los orgullosos faros de una civilización que perduró. Robert las había construido por todo el país. Su legado sería recordado como el de un gran baluarte. Pero el hijo bastardo al que crió en la corte de Rouen sería conocido algún día como el conquistador. Normandía era demasiado pequeña para sus ambiciones. E Inglaterra se debilitaba día a día. Hijo mío, pídete otro reino. Porque lo que te dejo es demasiado pequeño, Felipe II de Macedonia. Lo viste en Audionovelas Héroe.